Hola, buenas noches, bienvenidos a esta su revista de Chipiona aquí en Sol Televisión en este viernes 18 de mayo. Vamos a comenzar nuestro programa con una entrevista aquí en la radio que mantuvimos con la pregonera de la romería de Nuestra Señora de Regla del Pinar, romería que se va a celebrar el próximo 3 de junio. Bueno, pues estuvimos con Pepi aquí en la radio hablando de ese pregón que va a tener lugar este domingo día 3 de junio, en la ermita, después de la misa de 11:30, va a tener lugar ese pregón de Pepi Jurado. Iremos a los patios andaluces, concretamente a los patios chipioneros, porque se ha celebrado ese concurso de patios andaluces y cruces de mayo en nuestra localidad. Veremos también los patios premiados. Estaremos con María Alarcón, que es la presidenta del club Chipidog, un club que se dedica a la acogida de perros y también a otros asuntos. Vamos a estar con ella y nos lo va a contar todo. También, para finalizar hoy en nuestro programa, la conferencia del doctor Mario Cordero de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, y que estuvo el lunes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento con motivo del Día Internacional sobre la Fibromialgia. La Asociación de Chipiona de Fibromialgia tuvo a bien realizar una serie de conferencias ese lunes. Nosotros nos quedaremos con esta de Mario Cordero. Así que un programa cargadito. Disfruten de él. El lunes estaremos de nuevo con todos ustedes. Disfruten también del fin de semana. Pues efectivamente, aquí estamos en Radio Chipiona, emisora municipal, y estamos también a través de Sol Televisión para nuestros amigos de Revista de Chipiona, porque este próximo fin de semana tenemos la romería del Pinar en lo que es el pregón. La romería es el 3 de junio. El pregón que se celebra el domingo después de la misa de las 11:30 en la ermita. Y estamos con nuestra amiga la pregonera. Digo amiga además con mayúscula porque la queremos muchísimo y además yo ya la voy a definir como una mujer para todo, porque no sé si le queda algo por hacer en Chipiona. Pepi Jurado, buenos días. Hola, buenos días. Pregonera, compositora en carnaval, gente que, bueno, todas las cosas de tu pueblo, de tu tierra, ¿no, Pepi? Ya ves lo que hay, ¿no? De eso se trata, ¿no? Claro. Bueno, de aportar lo que se puede. Claro que sí. ¿Cuándo recibiste tú la noticia de que te quieren hacer pregonera, Pepi? Pues mira, si te digo la verdad, hace 3 años. 3 años. Que lo iba a dar. Pero ocurrió lo que ocurrió y ya hasta este año no me he visto yo un poquito más capacitada para hacerlo. Y entonces has tenido tiempo para por lo menos ir pensando, ¿no? Ya hace 3 años que lo tengo hecho. Ah, lo tienes hecho y todo, Sí. Desde hace 3 años. Claro, yo lo iba a dar. Estaba preparado, ¿no? Claro, sí. Estaba preparado. Sí. No nos vas a contar nada porque, claro, el pregón hay que escucharlo y para eso hay que estar allí el domingo después de la misa, a las 11:30 en la ermita. Pero, ¿vas a ir acompañada, Pepi? No. Me va a presentar mi hijo Joaquín porque ellos lo decidieron, digo yo, uno de ustedes. Me da igual. Entonces ellos decidieron que el más chico, Joaquín. Y no quiero, no, porque José Manuel, tú sabes que también quería hacer algo de sevillana, pero sí. Yo no tenía ganas de folclore, no. Digo, no, va a ser un pregón muy mariano solamente, mariano, a la Virgen. Bueno, recuerdo mucho, ¿no, Pepi, de romerías tú, toda la vida? Sí. ¿Desde pequeñita? Desde chica. Sí. ¿Y sí, porque yo he ido siempre ¿Con quién? Con mis padres. Mi padre tenía una camioneta que llevaba a la gente antiguamente allí a pasar días, y en uno de esos portes pues nos metía a todos nosotros, a los amigos, a los primos, a Juan Muñoz, que Juan Muñoz siempre ha sido un amigo de mi casa, no mío ni de Narcis ni de todo de mi casa, uno más allí en mi casa, y él y su hermana Sayo siempre iban con nosotros a todos sitios. Además yo solo comentaba a Sayo y dice, no, digo que es mentira. Y la verdad que las cosas son como son y ya está. Una pena, este año nos vamos a acordar muchísimo de Juan. Mucho de Juan, mucho. Tanto en la romería del Pinar como... Bueno, porque si algo tenía Juan es que era un romero y mariano, vamos, 100%. Y muy amigo, muy amigo. Y desgraciadamente se nos ha ido en una fecha además muy cercana a estas dos romerías, ¿no? La del Rocío y la de Regla. Este año además es un año muy importante, Pepi, 50 años, nada más y nada menos, ¿no? Por lo tanto, para ti también va a ser muy significativo eso de que la Virgen de Regla del Pinar llegue hasta la parroquia. Fíjate. Eso no lo tengo metido en el pregón porque de eso me he enterado yo después más tarde. ¿No? Pero bueno, ya está, eso es igual. Pero nada, la verdad que está muy bien, porque a mí me gusta mucho cuando la Virgen de Regla venía aquí a la Regla, aquí a la parroquia. Sí, hombre, por supuesto, yo tengo 66 años, Juan Carlos, no quiero acordar. Te ha hecho una chiquilla. Sí, algo menos. Ahora en junio, el 27 de junio lo cumple. Sí. Hay que ver cómo han cambiado también las cosas en la romería, ¿eh? Sí. Pero bueno, los tiempos, yo no soy la misma de cuando yo era una chiquilla, las cosas tienen que cambiar, lo mismo que cambiamos los cuerpos, lo mismo que cambia todo. Y yo, fíjate tú que este año, en vez de ser el sábado por la noche, va a ser domingo a mediodía. Eso es, también. Que no lo he hecho como un cambio, sino las circunstancias han venido así, porque tú me dijiste lo de la Champions. Sí. Y yo digo,
ahora la final de la Champions, que no se sabía si iba a ir el Madrid o el Barcelona. Por los dos, y ahora, las 12 de la noche la Juventud para allá, porque tú sabes que mis hijos acarrean mucho en la Juventud. Sí. Y yo digo, ¿y la Juventud a las 12 de la noche en una moto para arriba y para abajo? Me niego. Entonces hablo con Juan Carlos, que no me hubiera importado que hubiera sido esta noche o el domingo a mediodía. Claro. Y dice Juan Carlos, pues nada, pero domingo a mediodía, aquí ya que... Yo creo que queda hasta bien, fíjate, no hay mal que Oye, a mí me venga están animando, dice que sí, que irá el cambio, mañana. que va a haber cambio, de que la Virgen va a ir para la parroquia, y cambio que del también día de pregón. a los 50 años, pero vamos, que no ha sido programado el cambio por capricho, Pepín, sino... volviendo otra vez a aquellos tiempos, vosotros qué hacéis una vez que llegabais allí con la familia y los amigos, os montabais allí en el pinar vuestra propia tenderete, una manta, ¿no? en el suelo. Una manta. Una manta. ¿Y qué comida que mi madre llevaba? ¿Qué se llevaba en aquellos tiempos? Lo mismo que ahora, Pues, mi madre tortillitas, llevaba filetitos. tortilla, filetito empanado, que yo me acuerdo, pero es verdad, que es verdad. Que yo me acuerdo que mi madre se llevaba toda la mañana haciendo los filetes, porque entonces era por la tarde. Ah, por la tarde. Por la tarde. Sí. Yo me acuerdo que nosotros íbamos por la tarde. Y echábamos allí el día, después. Pero el traslado de la Virgen también era por la tarde. No, el traslado de la Virgen no venía a regla. No. No, allí era todo. Era todo allí. Allí claro, la misa por la mañana, no, perdón, por la tarde no era por la mañana. Porque yo me acuerdo que entrábamos allí en la iglesia. Sí. Y mi madre nos metía todos en la misa y después comíamos. ¿Sabes? Yo era muy chica, Juan Carlos, no me acuerdo yo exactamente. Estamos hablando de 60 la años hora. atrás, ¿no? Por lo menos. Quizá. Por ahí, 50 años, por lo menos, ¿no? Por lo menos, sí, no, 50 años, no, si yo hace más de 50 años que estoy con el popo. Y ya yo iba, después, posterior a eso, iba yo con mi marido. Ajá. Ya y con tus hijos, claro, ¿no? Después con mis hijos, claro, pero de novio íbamos nosotros. En Charré. En Charré, o donde se encartaba. Pero con mis padres era yo muy chica. Muy chica, y íbamos todos. Y ya te digo, mis primos, mi prima Antoñita, la Belencita, yo qué sé, un montón de... Mi padre llenaba la cacharra esa, la camioneta y todo el mundo para Alpina. ¿Y tirabais allí tortilla ya? Allí tortilla. Hasta la anochecer, claro. Sí. Y agua. Algún mostillo llevaría mi padre, pero para nosotros agua y tortilla y filete empanado y ya está. Claro, lo que había. Y una manta en el suelo, nada de butaca, que va. Lo que era antes. ¿Y participaba todo el pueblo? Sí, la verdad que sí. Pero esto de ir a caballo, como va mucha gente, de llevar sus propias carrocitas y eso ya llegó más tarde, ¿no? Yo creo que te llegó más tarde, Más Juan tarde, Carlos. ¿no? Yo me acuerdo de eso, de que nosotros nos íbamos en la camioneta de mi padre. Después, pero muy poco después, porque yo conozco al Popo, de que me parece que lo que me ha faltado es parirlo. Pues nos íbamos eso en una charrecita, un año nos fuimos en una mula del abuelo del Popo, íbamos todos, y un montón de gente, oye, eso se me ha venido ahora mismo, un montón de gente en una mula, no me acuerdo cómo se llamaba, la mula del padre del Popo, y nos fuimos también así en pandilla, todos los amigotes, era eso, muy bien. Nosotros lo pasamos muy bien en el Pinar y en todos los sitios, la verdad, sanamente bien. Y sobre todo, pues eso, mucha devoción a nuestra Virgen de Regla del Pinar, ¿verdad? Sí, porque nosotros eso sí lo hemos hecho, ¿eh? Nosotros hemos ido al Pinar y hemos participado en los actos religiosos del Pinar. Siempre. El rosario, porque antes había un rosario, y íbamos a la misa, a todos los actos. Pero eso. Todo era el domingo también, ¿no? Todo el domingo, sí. El domingo de romería. Sí. Porque claro, después hubo un tiempo en el que se puso de moda hacer el viernes, el sábado. El sábado, la caseta, sí, pero ya yo perdió. tenía mis niños. Ya yo tenía mis niños, un sábado que yo fui, que ya no fui más. Porque yo lo tenía todo. Empezaron a llegar uno detrás de otro y ya no había manera. No, sí, claro, que yo lo tenía la bañada y llegar poco. Vamos un momentito al Pinar, un momentito se pusieron a jugar en la tierra, tú sabes. El domingo, esta gente el domingo, cuando son grandes que vayan cuando quieran. Bueno, después hemos tenido también la evolución del traslado, que ha sido algo más reciente, bastante más reciente, que la verdad es que ha sido muy bien acogido en Chipiona, ¿verdad, Pepi? Ese traslado de la Virgen del Pinar. Los primeros iba yo, con mis niños, mi Jesús y mi Joaquín, y los que podían venir, los demás estaban ya estudiando, lo que sea, nos íbamos en los amarillos, o sea, nos íbamos al amarillo y después nos veníamos andando para y acá, ya... Muy bien, muy bonito. A mí me gustaba mucho. Los tiempos que cambian, que como tú dices, y que bueno, en algunas ocasiones como esto, pues para mejor también. El tema de suprimir las casetas allí, también se ha visto con el tiempo que, bueno, que aquello no daba resultado y se ha quedado en el sábado y el domingo. El tradicional concurso de sevillanas que continúa, que eso también está muy bien, ¿verdad? El sábado por la tarde.
Y esa convivencia que también se está queriendo meter y que poquito a poco cada vez vamos consiguiendo un poquito más, es de la mujer el sábado por la tarde en el Pinar, vestirse de flamenca y echar allí Ya, pero... las convivencias de las asociaciones sí, y todo sí, eso, ¿verdad? Sí, pero mira, Juan Carlos, yo por circunstancias mías, Sí. yo hace muchísimo tiempo que no voy a ningún sitio, por lo que ustedes saben, Sí. que yo, mis padres y tal, Claro. pero yo sé, por mi hija, por la gente que van a, lo voy a decir, Sí. que van van a San Lucas, a la feria, un montón de gente de Chipiona vestida. Ayer, muchas por ejemplo, mujeres, ayer jueves, sí. muchas mujeres. Y al Pinar no van, vestidas de gitana. El Día de la Mujer, va muy poca gente. Yo no voy, ya te he dicho que yo no voy, pero sé que tampoco voy a San Lucas, pero por la circunstancia que ya yo no tengo, de verdad, no tengo yo ánimo para ir a la feria y esto, pero sé de gente que van. Y el Popo me dice, Olía, hay que ver que van la gente, un montón de mujeres vestidas de gitana a San Lucas, y al Pinar no van vestidas Sí, de gitana la gente. verdad. Ese día para animar, ese día que creo que es el sábado. El ¿no? sábado, claro. Ujú. Eso, que podían ir también la misma gente que van a Rota, a Jerez, a San Lucas, porque vayan al Pinar Claro, vestidas. vestirse de gitana, echar un ratito. ¿Verdad? Eso es. Además, sobre todo... Soy la menos indicada para decirlo porque no voy. Ujú. Pero no voy a ir allí ni aquí. Sobre todo también, Pepi, porque como ya se ha instaurado también allí la caseta del Alzheimer, Claro, que le viene hombre, muy bien esa claro. pues esa cervecita, esos caracoles, esa Que tarjeta que nos sí. topemos allí, mucha gente desinteresada de la asociación y que no son de la asociación trabajando allí para recaudar fondos, pues que mejor que tomarse la cerveza allí en vez de tomársela en otro sitio, ya que como tú dices, bueno, pues a la feria de Sanlúcar, de Rota, del puerto de Jerez, va que la gente, vamos va. mucho, pues pasar por allí. Que se animen y vayan para allá, hombre, que alegren aquello un poquito, porque son las mismas personas que después decimos, hay que ver que esto se está acabando. Claro. Después nos quejamos de que no hay nada, pero si no participamos. Además, el concurso de Sevillana se ha puesto también por la tarde para lo mismo, para que después tengamos algo allí también. Están aburridos, ¿eh? Están aburridos porque no saben cuándo hacer las cosas para que la gente vaya. Pues claro, hay que animar al personal. Hay que animar a la gente. Y hay que animar a la gente a que vengan a tu pregón. Así que invita a tu gente, a tus amigos y a tus amigas que... Mis hijos te encargan de eso. Dice la Mechi que la gente dice que van a ir, no sé. Yo Claro, no sé. allí no va a haber sitio, ¿eh? No creo. Yo te lo digo, allí no va a haber sitio para... No sé. Ya eso no me toca a mí decirlo, Juan Carlos. Pepi, Ya, ¿tú eso es un quieres poquito de... decir algo más? Pues nada, que echemos un buen día y que si está lloviendo hace mucha falta el agua y si hace calor por el abanico. Sí, porque Ahí no se manda. la verdad que el tiempo está tan loco que no sabemos... Ahí ni a no dónde se va. manda. Que hace mucha falta el agua. Yo cuando llueve y estropea una fiesta así, hace mucha falta el agua. Y ya está. No hay marca por bien. Hay no que vaya. ser positivo para todo. Verdad. Pero vamos, de todas formas, las previsiones no son de De que llover llueva, mucho, ¿no? no. Si acaso un nubladillo que es mejor para aguantar calor. Eso. Bueno, pues Pepi, estaremos allí contigo, por supuesto. Vale, gracias. Tú sabes que te queremos mucho y te apoyamos en todo, porque además Pepi del Popo, como la conocemos también, Pepi Jurado es una mujer muy querida en Chipiona y que... Y la esos gente- rodeños que tengo, pues lleva mucha gente también. Claro. Tiene muy buena familia alrededor. Quizá. Pepi, pues te esperamos por allí, ¿vale? Vale, hijo. Venga, Muchas allí nos gracias. vemos. Vamos a despedirnos con una sevillanita, venga.
Bueno, pues seguimos en el Tenderete en Radio Chipiona, en el 107.1 de la frecuencia modulada, y seguimos también a través de Sol Televisión. Vamos a hablar hoy y ahora en estos momentos con una amiga, María Alarcón, de una protectora de animales, en este caso de perros, que se llama Chippy Dog. Y ella es la presidenta. María, antes que nada, buenos días y bienvenida a tu casa. Gracias, buenos días. Bueno, viene María y viene Linda, ¿verdad? Sí, esta es Linda. Linda, una perrita buenísima, ¿eh? No se ha es movido, muy buena, es muy cariñosa, tiene 3 meses y está buscando un amo que la quiera. Pues que dan ganas de quedarse con ella. Aquí la tienen ustedes en pantalla para los que tengáis la tele. Además es pequeñita, es un cruce, tiene sus pelillos tiesos, estará cruzado con algún tipo de perro de agua o algo de esto, pero va a ser una perrita chiquitita, es muy buena. Muy linda, nunca mejor dicho, y muy limpia. Bueno, María, cuéntame antes que nada, ¿qué es Chippy Dog? Porque claro, de la gente dirá, bueno, ¿eso es Chippy Dog qué? Bueno, pues Chippy Dog es una protectora que hemos creado para ayudar a los animales abandonados, tanto perros como gatos, e incluso a veces hasta nos metemos en caballos que estén muy mal estado, pero vamos, lo principal nuestro son los perros. Uy, se va a enganchar. Se va a enganchar, ahí. Los perros y los gatos. Ahora mismo lo que más recogemos son perros, porque los gatos necesitamos unas instalaciones más especiales, entonces no podemos ahora mismo hacernos cargo de los gatos hasta que el ayuntamiento, porque colabora con nosotros el ayuntamiento, o sea que está colaborando en todo y por todo. De hecho han hecho ya el proyecto, las instalaciones, el terreno ya lo tienen, pero claro, ellos tienen que pedir una subvención para poder empezar con las obras, porque el ayuntamiento ya sabe, Juan Carlos, que aquí no tiene la cosa, claro, el dinero, ¿no? Pero bueno, lo que sí es verdad que ellos están ahí, nos apoyan en todo lo que estamos haciendo. Ahora tenemos los animales en casas de acogida de voluntarios. No podemos recoger muchos porque no tenemos sitio. Y bueno, no sé qué más decirte. Lo que sí queremos es también un llamamiento. Ayuda, ¿no? Ayuda, mucha ayuda. Tienes que hacer perreras y todo eso, ¿no? Entonces queremos una ayuda a ver si los polveros de aquí de Chipiona, porque en Chipiona hay muy buena gente, eso está claro. Muy solidaria. Muy solidaria, y además muchas personas que no conocemos y que recogen muchos animales abandonados. Entonces, un llamamiento a los polveros o a la gente particulares, que necesitamos pues ladrillo o algunos cementos, bloques, aunque sea una persona que le sobre en su casa 10 ladrillos, bueno, pues mira, nos llama por teléfono que nosotros se los recogemos. Porque el ayuntamiento nos ha donado unas pocas de cosas, ¿no? De unas vigas, unos techos, en fin. Pero claro, ya no, ellos la han ido recogiendo de un lado y de otro, pero ya para el cemento, los ladrillos y eso, ya ellos no tienen, y no tienen dinero. Entonces queremos hacer un llamamiento a ver si podemos hacer algunas perreritas para poder seguir recogiendo algunos animales, porque es que si no, no podemos. Estamos trabajando muy bien, se están adoptando muchos animales. Llevamos recogido, desde que estamos trabajando, unos 50 y tantos perros. Hemos adoptado unos 26 o por ahí, o sea que vamos bien. Estamos en contacto con muchas protectoras de toda España. Salen muchos animales a Salamanca, a Valladolid, a Barcelona, a Madrid, o sea que tenemos muchos puntos, y por lo menos es una satisfacción, ¿no?, que los animales salgan en adopción, ¿no? Claro. Y lo que sí queremos es decir que, por favor, que si ven un maltrato animal, no es solamente pegarle, sino un animal que esté las 24 horas atado, que no le pongan de comer en condiciones, muchas cosas que nos lo digan, que nosotros, pues, en colaboración con la Guardia Civil, que nos ayuda muchísimo, entonces hablamos con el dueño, y que ese animal hay que tenerlo en buenas condiciones, ¿no? Después quisiera decir también otra cosa, es que son muchas cosas las que quiero decir, creo que no nos va a dar tiempo. Dila toda. Esto es antes que nada tenemos que decir que esto es un avance de un programa que vamos a poner en marcha muy pronto también en Sol TV, y del que daremos debida cuenta también aquí en Radio Chipiona, con esta protectora de animales, Chippy Dog, en colaboración con esta casa,
para conocer, bueno, pues los animales que están en adopción. Exactamente. Ya te traeremos un personas que pendrive quieren, donde eso es. vean todos los animales que tenemos en adopción, la edad que tienen, en fin. Socios. Se pueden hacer socios, ¿no? Socio colaborador. Perfectamente. Además, de hecho, ya... Aquí tengo un folleto. Exactamente. ¿Dónde se puede encontrar esto, María? Pues mira, eso lo podéis encontrar en el Pub Virginia, en la cafetería Virginia, en la Avenida del Ejército. Tienen ellos pues palpables de esto, tanto de adopción como de socio, como de colaborador, como si quieren apadrinar a algún perro. Ajá. Después, si no, llamando a los teléfonos que tenéis ahí, que Vale. tienes ahí el 659 40 40 84 y el otro que no me acuerdo. 622 83 19 66. Exactamente. O nos mandan un correo al correo nuestro, Vale, que vale. ahí lo están leyendo. Veo por aquí cuotas varias, ¿no? Esto es como Varias. 9 euros, 18, 25... Pues mira, eso otra es cantidad. una cosa que hemos creado fijándonos en otras protectoras, porque como somos novatas, pues tampoco teníamos mucha idea, ¿no? Ajá. Entonces nos han ayudado sobre todo Carmen, la de Rota, la protectora que hay en Rota. Entonces ella nos ha dado mucha idea. Entonces lo de 9 euros, pues eso quiere decir que Cada 3 meses. cada 3 meses pagaría la cuota de 3 euros al mes. Entonces hemos puesto 3 euros al mes, 6 euros, 5 euros y otras cantidades, porque tú, por ejemplo, puedes decir, pues yo no quiero dar 9 euros, voy a dar 15. Bueno, pues das 15 euros cada 3 meses, que eso se cobra cada 3 meses, se pasa por el banco, se le da un carnet de socio. Eso es otra de las cosas que quería deciros, Sí. que estamos en conversaciones con los 2 veterinarios que hay en Chipiona, tanto con Salvador como con Ángel de Ristori. Entonces, toda la persona que se haga socio a través nuestra, pues queremos darle una serie de beneficios para sus mascotas, como pueden ser algunas vacunas gratis al año, como pueden ser consultas gratuitas. Entonces, todo esto lo estamos ya enfocando un poquito, ayuda a toda la persona que tenga un animal y evidentemente que colabore con nosotros, ¿no? Que se haga socio, pues entonces va a tener una serie de ventajas. Evidentemente el ayuntamiento también está colaborando, porque también estamos en negociaciones con ellos de muchas cosas, pero bueno, la base más o menos es esa. Ya iremos informando de cómo van saliendo. Hay otro medio que es el Facebook, María, que El Facebook, sí. lo tenéis una página que se llama Chipido, ¿no? A Sí. través de la cual pues también hay todo tipo de información. Es muy Sí. importante esto, aparte del tema de la acogida y de todo eso Sí. que es lo principal. María, no sabes, bueno, tú sí lo sabes, claro, la cantidad de gente que nos llama, que nos envía fotos, que se le han perdido el perro, que se le ha extraviado, que tal, que cual, que le tiene un cariño inmenso, que la niña, que el niño no para de llorar, que si no quiere comer, porque hasta que no aparezca el perrito. Esta es una canalización buena e importante, ¿eh? Sí. Ir todos en el mismo sitio, en la misma dirección. La radio, la televisión y el Facebook de Chipidó, por ejemplo, pues es una forma Nosotros, magnífica por para suerte, localizarlo. exactamente, por suerte se han perdido muchos perritos y gracias al chip se han localizado sus dueños, porque claro, a nosotros nos llaman montones de llamadas telefónicas para recoger perros, para perros que se han perdido. Lo que pasa es que a todo no podemos acudir, pero cuando acudimos a alguno, lo primero que hacemos es llevarla al veterinario para ver si tiene chip. Chip, claro. Y bueno, hemos tenido la suerte de que muchos han encontrado sus amos con el chip puesto. Eso es una gran satisfacción Claro, para nosotros. claro. Entonces, por eso también hago un llamamiento, por favor, ponerles el chip a los perros, porque así se encuentran a sus amos, a los dueños. Los animales se pierden porque, oye, se pueden escapar y no nos damos cuenta en un momento dado, pero con su chip se localiza perfectamente al dueño. Y bueno, y si quieren adoptar un perro, pues nosotros se ponen en contacto con nosotros y nosotros lo damos con sus vacunas, con su chip puesto, lo damos con su pasaporte, porque ahora ya no es cartilla, es pasaporte. Y bueno, eso. Nosotros cuando tengáis ya las perreras, cuando tengáis Ay. todo bien estructurado, pues vamos a empezar a hacer esa serie de programas, como decimos, para Sí. dar imágenes de esos animales en adopción. No, eso lo haremos antes, Juan Carlos, porque Sí, la ¿no? perrera va a llevar un poquito de tiempo, la Va verdad. a tardar, ¿no? Bueno, pues cuando tú digas y esté preparado. Exactamente. Lo Eso. que sí te vamos a preparar ya, que lo puedas poner tú en la televisión, sacar los perros que tenemos en adopción. Eso es. En fin, las cosas que tenemos y, por supuesto, las ayudas que necesitamos de pienso, de socio, de todo. Todo viene bien. Hay mucha gente Y en voluntarios Chipiona. también, necesitamos muchos voluntarios porque hacemos un mercadillo Ajá. los sábados y los domingos en Miguel de Cervantes. Entonces somos ahora mismo poquitas. Entonces necesitamos voluntarios que se quieran poner allí, que son 3 horitas nada más. Recogemos también las cosas que la gente no quiera.
y lo vendemos para recaudar fondos, ¿no? Si tú tienes en tu casa, oye, a mí esta figurita ya no me gusta, pues bueno, dárnosla, que nosotros la vendemos. Muy bien, muy bien. Cositas de perro, casas de perro, o sea, de todo, ¿no? De todo lo que se pueda vender y más en beneficio de en buenas condiciones, claro, y entonces nosotros lo vendemos y bueno, recaudamos para comprarle pienso y todo. Pero quiero constar que tenemos mucho apoyo del ayuntamiento. Quiero hacerlo, y sobre todo la primera vez que yo me dirigí al alcalde don Antonio Peña, que le comenté el tema de los animales, él dijo que encantado, que nos apoyaría en todo, y entonces eso creo que para Chipiona es un orgullo, ¿no? Que alguien ya era hora que se hiciera cargo de los animales, ¿no? Sí, y la Guardia Civil, la policía, o sea que tenemos el SEPRONA, tenemos apoyo de muchísimas organizaciones, que eso es bueno, también es importante. Pues vamos a ver, socios para Chipidós, voluntarios para Chipidós también, para el mercadillo y para cualquier cosa que puedan ustedes colaborar con ella. Y principalmente estamos con lo de las perreras, que cuanto antes mejor, ladrillo, cemento, bloques, de todo. Lo que estén estropeados no nos importa, para poder hacer algunas perreras, para poder seguir recogiendo animales. Es que si no, no tenemos sitio. Claro. Y ya estamos recogiendo algunos gatillos, porque eso es un problema grande que hay en Chipiona, los gatos. Los gatos, sí, sí. Lo que pasa es que si no tenemos dinero no podemos esterilizarlos. Entonces, claro, ahora estamos con lo más urgente, porque los gatos, sí, los gatos son súper urgentes, pero claro, como todos no podemos acudir, que nos llaman para los perros, pues bueno. Y de todo esto hay que costear su comida, sus cosas. En fin, es mucho dinero lo que se llevan y tenerlo en condiciones, claro. Pero en Chipiona te iba a decir antes eso, que en Chipiona hay mucha afición a los perros y muchísima gente con cariño a los animales. Que hay muchas personas que tienen muchísimos perros recogidos de la calle y gatos y de todo, y bueno, lo tienen, pues ya ves, desinteresadamente y porque les gustan los animales, ¿no? Bueno, pues María Alarcón, presidenta de Chipidós, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Esto ha sido una toma de contacto. A partir del mes que viene vamos a empezar ya con el programa en sí, estructurado con su teléfono para poder llamar, acoger pérdidas, todo eso. Mira, Linda, lo buena que se ha quedado dormidita. Es muy tranquila, es muy buena. Dormidita se ha quedado muy tranquila. Ella es preciosa. Bueno, todos los animales que tenemos. María, pues muchas gracias y felicidades por ese trabajo tan bonito que haces con los animales. Gracias a vosotros y bueno, ya nos veremos, si Dios quiere, aquí muy pronto. Muy pronto estamos de nuevo. Muchas gracias. Venga, gracias. Buenas tardes a todos. Soy la Amparo Rodríguez García, la presidenta de la Asociación de Fibromialgia de Chipiona. Yo creo que casi todo el mundo me conoce, ¿no? Porque Chipiona es un pueblo muy pequeño. Y antes que nada agradecerle a todas las personas que hoy nos acompañan en esta fecha tan importante para nosotros, como es el Día Internacional de la Fibromialgia, aunque ya ha pasado, pero vamos. Y voy a resumir un poquito cuando se creó esta asociación. Esta asociación se crea en el 2006 y surge por las inquietudes y necesidades de unas personas con fibromialgia y enfermedad poco reconocida y escasa información. Con la creación de esta asociación se pretendía dotar a la población de un vínculo de ayuda a todas las personas con la enfermedad, día que representa para nosotros un paso adelante en la lucha contra esta enfermedad, que como todos sabéis no solo afecta a mujeres adultas, sino a hombres incluso adolescentes. El manifiesto no vamos a leer. Antes que nada quisiera recordar a los presentes que los ruegos y preguntas sean al final de la exposición de los señores doctores y que ésta sea lo más concreta posible. Antes que nada voy a presentar al doctor Mario Cordero, que es de la Universidad de Pablo Olavide de Sevilla, doctor Fernando Neira, coordinador de la unidad del dolor del Hospital Universitario de Puerto Real, y el doctor Juan Gallardo, director del Centro de Salud de Tolosa Latur, en Chipiona. Entonces, quiero presentar en primer lugar, va a hablar el doctor Mario Cordero, ¿va a hablar el doctor Neira? Bueno, pues entonces le damos la palabra al doctor Neira primero, para que hable él. Bueno, pues muchísimas gracias por haber invitado a Amparo como presidenta de la sociedad en un escenario tan magnífico, tan bonito como es el Ayuntamiento. No siempre no tiene la posibilidad de poder dar una charla en el Ayuntamiento, y dar las gracias también a todos por vuestra asistencia, ¿no? Por lo que está haciendo, la verdad es que tiene mérito. Bueno, pues si me permitís, me voy a poner delante y os voy a hacer la... Y uno de los problemas cuando tenemos en consulta a una paciente que no sabe lo que tiene y le decimos por fin
después de hacerle la exploración, de hacer la analítica, y se llega al diagnóstico de que tiene una fibromialgia, rápidamente nos va a preguntar, oiga, ¿eso que usted me está diciendo es conmigo? ¿Pero eso qué? ¿Eso de la fibromialgia? ¿En qué consiste? ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Que voy a poder ir la semana que viene? ¿Esto qué es? Sí, bueno, es realmente una pregunta difícil de contestar. Lo que sí que podemos ver es lo que el paciente siente, que siente que tiene un dolor por todas partes, por todo su cuerpo, tiene un dolor potente, pulsátil, que le entra, que lo atraviesa, que nota como hormiguillas por las manos, por los miembros, que se nota como un hinchazón en las manos, y muchas veces se mira y dice, no lo tengo hinchado, pero me noto las manos como hinchadas, ¿qué es lo que me está pasando? Y es una situación penosa, se encuentra realmente muy agobiada, agotada, cansada, y en definitiva un dolor que no se quita, que se mantiene y se mantiene, y siempre tenemos dolor, y más dolor, y más dolor. Ese es el problema de lo que el paciente nota cuando se dice usted tiene fibromialgia. Entonces, bueno, ¿pero usted qué es lo que tiene? Pues lo que nos cuenta. Cuando decimos, bueno, ¿qué es realmente la fibromialgia? Es una enfermedad reumática, y está pues caracterizada por una serie de puntos dolorosos que se extienden por todo el organismo. Se diferencia de una otra enfermedad que se llama síndrome miofascial, que es una zona más localizada. Sin embargo, el paciente con fibromialgia es que le duele por todos lados. Le duele el cuello, le duele la espalda, le duele las piernas, le duele las rodillas, todas las partes. Y esos puntos dolorosos que nosotros vemos cuando exploramos al paciente y le tocamos, y algunas veces cuando le tocamos nos dice, oiga, ¿y usted cómo sabe por qué me duele? ¿Cómo sabe dónde me tiene usted que tocar? Porque son puntos que ya están definidos y identificados. Y en todos los pacientes esos puntos están. En unos duelen unos, en otros duelen otros, pero están identificados. Y esos puntos los denominamos puntos gatillos. Son puntos que al tocarlos, pues duelen. Pero aparte de la fibromialgia, ¿qué nos decís? Bueno, muy bien, yo tengo fibromialgia, pero además es que tengo más cosas. Es que yo tengo que no puedo dormir, es que estoy muy cansado, es que me siento como que las piernas, como si no me llevaran para adelante, y además me duele la cabeza. Pero estos dolores de cabeza pues son síntomas que se acompañan en el síndrome de fibromialgia. O sea que la cefalea no es una cosa rara que además no, sino que se suele también asociar a este tipo de síntomas. Y además de todo eso, la depresión y la ansiedad acompañan con una frecuencia mayor que la que se presenta en otras enfermedades, como por ejemplo un paciente con una artritis reumatoide. Bueno, también una enfermedad que se prolonga en el tiempo, persistente, que también es celebrante, que el paciente está también muy mal, pero sin embargo en estos pacientes la incidencia de la ansiedad y la depresión es inferior que en los pacientes con fibromialgia. Luego ahí debe de haber algo. Cuando vemos cómo hacemos el diagnóstico, hay una parte importante, que es, aparte de una anamnesis, la exploración de la voz. Y tradicionalmente la exploración de los puntos gatillos se lleva realizando durante mucho tiempo y aún no ha perdido su vigencia. Así hay 18 puntos, y de esos 18 puntos extendidos por todo el cuerpo, para poder llegar al diagnóstico tiene que haber 11 puntos positivos. Fijaos, los puntos están extendidos desde el cuello, la zona de trapecio, lumbar, glúteo, cadera, las rodillas, incluso la parte anterior. Tiene que haber una diseminación de los puntos dolorosos, tanto arriba como abajo, el lado derecho y izquierda. No puede dejar todo ocupado en una parte, entonces no sería una fibromialgia. La especificidad de la sensibilidad quiere decir, bueno, si yo tengo 11 puntos, ¿ya tengo fibromialgia? No. Puede haber que algún paciente con 11 o 12 puntos, aun cuando nosotros pensemos que pueda ser fibromialgia, pueda no ser una enfermedad, porque ya veis que tiene una sensibilidad del 88%. O sea, que va a haber un porcentaje de pacientes que se van a escapar, a pesar de esta exploración. De ahí que realicemos más aspectos para poder llegar al diagnóstico. Fijaos la incidencia de la fibromialgia. ¿Hasta qué punto esto tiene importancia? Pues tiene importancia, entre otras cosas, por la cantidad de personas que la padecen. Entre el 1 y el 3%, o sea, estamos hablando de entre 400 y 1.200.000 personas en España tienen esta enfermedad. Se ha visto además, como habréis observado, que se presenta más en la mujer que en el hombre. Es 10 veces más frecuente en la mujer que en el hombre. Y además de todo ello, tenemos que tener que hay una doble vertiente. Puede aparecer de forma primaria, o sea, aparece la fibromialgia de per se, paulatinamente, o es consecuencia
de un traumatismo, una agresión, una enfermedad muy grave. A partir de ahí, sin saber cómo ni por qué, de forma secundaria, surgen estos síntomas. Y luego tenemos otro aspecto interesante, que la etapa, el intervalo en que se presenta es entre los 20 y los 50 años. Bueno, ¿qué pasa con los pacientes que tienen ahora 70 años? ¿No puede haber una mujer con 70 años o con 80 años que tenga fibromialgia? Pues ¿qué es lo que ha sucedido? Que la fibromialgia realmente se establece desde hace pocos años y empezamos a pensar en ella desde hace un periodo de tiempo. ¿Qué ha pasado años anteriores? Pues que no se pensaba en ella. Que había personas con 20, 50 años, hace 30, 40 o 50 años que tenían su fibromialgia y nadie les diagnosticó. ¿Qué es lo que tengo, doctor? Pues usted tiene una poliartrosis. No, usted tiene una artrosis. Usted tiene, bueno, ya algún reuma tiene usted. Han ido pasando los años, esos pacientes tienen 70 años y ahora sí que tienen una artrosis. ¿Qué pasa? No hay fibromialgia, pues probablemente tengan una fibromialgia y encima, además, un proceso artrósico o artrítico sobre esta enfermedad, que han quedado sin diagnosticar y que actualmente, pues muchas veces, cuando empezamos a ver este tipo de pacientes, decimos, que tiene una fibromialgia. Lo que pasa es que no se pensó en ella en aquellos momentos. Va a haber también una serie de síntomas que van a acompañar a esta enfermedad. No solamente va a ser el dolor. Fijaos que cuando nos acostamos, dormimos, descansamos, pues nos levantamos habitualmente bien. Los pacientes con fibromialgia no, se acuestan y por la mañana están más cansados que cuando se acostaron. Van a tener también, como ya hemos visto, ansiedad y depresión. Van a tener irritabilidad. Se suele acompañar a la cistitis intersticial alérgica, colon irritable, esto es que tienen que ir al servicio cada 2x3 con diarrea, que se alterna con estreñimiento. Se ha visto también una alteración del eje hipotálamo hipofisario, esto a nivel central, que va a regular todo el sistema nervioso espino. Esto también puede estar alterado. Y luego también suelen tener una intolerancia al frío. Fijaos que cuando cambiamos de estación, pasamos de verano al frío, al invierno, o cuando pasamos de invierno y entramos en la primavera, suele haber crisis, inestabilidad y acentuación de los dolores. ¿Por qué? Porque se considera que hay una alteración de la adaptación al medio. O sea, el paciente con fibromialgia tiene dificultades a adaptarse a los cambios. Es uno de los aspectos que va a explicar este tipo de procesos. Además, si una pierna inquieta y cansada, ritmo específica, todo ello también se va a relacionar. Como ya hemos visto, la cefalea tensional suele acompañar a esta enfermedad y muchas veces su tratamiento va a llevar en ocasiones a la exacerbación de este tipo de cefalea, ya que cuando nos empezamos a dar fármacos para quitar el dolor de cabeza, muchas veces perpetuamos y causamos más dolor y más cefalea. Por lo cual tenemos que tener cuidado cuando los médicos hacen este tipo de tratamiento. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que el paciente con fibromialgia tiene también mucha intolerancia y alergia a medicamentos. O sea, fármacos que a la población habitual lo tolera establemente bien, a la paciente con fibromialgia le sienta mal. Y precisamente aquellos fármacos que la pueden beneficiar suelen ir mal. Con lo cual nos encontramos que encima que tenemos pocos fármacos adecuados, los que tenemos no los toleramos. Lo cual nos lleva también a una situación de desesperación. La sequedad ocular, salival, vaginal y los fenómenos de Raynaud, que es cambio de coloración, ajustan los dedos por el frío, también pueden presentarse y asociarse a este tipo de padecimientos. De ahí que tengamos dificultad al hacer diagnóstico. Porque fijaos, el paciente está cansado. Además, cuando duerme no descansa, sigue con alteraciones del sueño. Cuando uno no descansa, hay una irritabilidad y hay lo que se llama el umbral del dolor. Cuando el umbral del dolor baja es como una valla cuando vamos a saltar un salto. Cuando bajamos la valla saltamos con más facilidad. Esto le sucede al dolor, que se transmite con más facilidad. Luego cuando dormimos mal, estamos irritados, estamos cansados, tenemos más dolor. Todo ello además va a repercutir en dolor de cabeza, es una cefalea tensional. Luego el estrés, la irritación, todo ello nos va a repercutir incrementando el dolor de cabeza. Todo ello va a provocar hiperestesia, que es la percepción de dolor de estímulos que habitualmente no lo son. Y más cansancio. Y entramos ahí que cuando vemos al paciente muchas veces no sabemos dónde estamos. Todo ello va a dificultar muchas veces el diagnóstico porque son síntomas que se van a presentar en muchas otras enfermedades.
de que lo más importante es la clínica y tenemos que descartar otras patologías. Ya os he comentado que estos síntomas se presentan en muchas enfermedades, tenemos que descartar que no sean estas enfermedades. De ahí que habitualmente se suele pedir una batería: hemograma, velocidad de sedimentación, bioquímica, transaminasa, electrolito, queratinquinasa, una tiroidea, caspa reumatoide, anticuerpos nucleares. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? Descartar enfermedades que justificarían estas sintomatologías. Para decir, vamos a ver, si no tenemos estas enfermedades, evidentemente, ¿qué es lo que nos va a quedar? Pues nos va a quedar, después de realizar la exploración, lo que es la fibromialgia. ¿Cuál es el problema? Desgraciadamente no tenemos ahora mismo una prueba maravillosa que yo le diga, vamos a pedirle la hormona tiquitín, la tengo elevada, no se preocupe, usted tiene fibromialgia. No tenemos una analítica específica para poder diagnosticar la fibromialgia. Ni tenemos una resonancia, ni los positrones, ni el TAC, nada nos va a demostrar que haya algo que digamos, esta paciente tiene esta señal, luego tiene fibromialgia. Luego, ya digo que no nos tenemos tampoco que agobiar buscando y haciéndoles miles de analíticas, sino que inicialmente con la exploración, la anamnesis que realizamos y unas analíticas generales vamos a poder llegar al diagnóstico. Realmente el problema de la fibromialgia muchas veces se va a derivar de una serie de errores que tenemos ya perpetuándose en el tiempo. Una de ellos es el determinar que si no hay algo objetivo que demuestre que yo tengo una enfermedad, no la tengo. Y aquí en la fibromialgia vamos a tener problemas, porque un factor objetivo analítico que lo determine no lo vamos a tener. Luego, es un error que subyace en la mente de muchas personas. Otro aspecto también terrorífico es el famoso cajón desastre, que no sé si es cajón desastre o va todo junto, que es un desastre. Que decimos, no, es que son muchas enfermedades que están ahí todas, y esta es otra, es que deben ser muchas cosas, no sabemos qué es. No, tenemos que diferenciar porque hay que distinguir una de otra. Otro aspecto que es facilísimo diagnosticar la fibromialgia, sí, es muy fácil distinguir una enfermedad de otra, eso no es cierto. El síndrome miofascial y el síndrome de fatiga crónica están muy imbricadas con la enfermedad y es muy difícil separarlas unas de otras. Y luego hay otro aspecto terrorífico. Aún hay personal que considera que decirle a una paciente, al personal facultativo, usted tiene una fibromialgia, es algo terrible, porque va a suponer un desastre para esa persona se va a hundir en la miseria. Nada más falso. Nosotros tenemos pacientes que cuando llegan no saben lo que tienen, estos ya 80 médicos, en 20 hospitales, buscando a ver qué es lo que tengo, se le ha hecho de todo, resonancia, tal, y no aparece nada. Después de verle, decimos, mire usted va a tener una fibromialgia, después de todo lo que se le ha hecho, que tengo una fibromialgia, se le explica lo que es, y los pacientes respiran. Bueno, vamos a ver, yo pensé que me iba a morir, que yo tenía un cáncer, yo tenía algo malísimo porque mi abuela se murió de un cáncer de mama, yo tenía un tío que se había muerto de un cáncer óseo, y digo, yo seguro que tengo un cáncer y me voy a morir. Pues el paciente, una vez que se le comunica lo que tiene, de alguna manera se tranquiliza y empieza a asumir lo que es la enfermedad. Esta es una pregunta curiosa. A mí muchos compañeros me preguntan, bueno, entonces la fibromialgia es una enfermedad. ¿Se considera una enfermedad? Pues sí, se considera una enfermedad desde el 92, o sea que ya han pasado años. Y tiene incluso un código que determina dentro de la clasificación internacional de enfermedades que lo es. Y ya digo que es una enfermedad reumatológica. Esto tiene que quedar claro, que ahora mismo no nos vamos a poner a cuestionar de si la fibromialgia es o no es. Está claro que lo es. El diagnóstico diferencial, que es tremendo. Tantas enfermedades que pueden dar sintomatología similar que realmente nos obliga a hacer el descarte. Y llegamos al diagnóstico mediante el descarte de este tipo de enfermedades. Desde fatiga crónica, reumática, neuropatía, endocrinológica, infecciosa, psiquiátrica, incluso neoplásica pueden dar este tipo de clínicas. Y luego hay aspectos que sí son ciertos y que tenemos que tener en cuenta. Que los signos y los síntomas realmente son los que nos van a dar el diagnóstico y es la base del diagnóstico del paciente con fibromialgia. Y que se considera síndrome porque es un conjunto de síntomas que realmente no van a determinar que haya una causa conocida, porque aún cuando nos preguntan cuál es la causa de la fibromialgia, por qué yo tengo fibromialgia, aún no tenemos identificado el factor causal único
y perfecto que nos determine por qué tenemos fibromialgia. Cuando lo tengamos, podremos dar un remedio a ese factor y probablemente podamos resolver la enfermedad. Otro aspecto importante, como ya he dicho, son las pruebas diagnósticas. No debemos de centrarnos y de preocuparnos ya en que hagan usted más pruebas, como si las pruebas nos fueran a curar. Nosotros ya sabemos qué es lo que hay que mandar y una resonancia, un TAC. Repítame usted la resonancia, a ver si ha aparecido algo nuevo. Otro TAC, pues realmente no nos van a resolver la situación. Y va a ser importante la exploración a la hora de identificar y de separar la fibromialgia del miofacial o incluso de síndrome de fatiga crónica. Por lo tanto, ya digo que la fibromialgia va a dar tranquilidad al paciente, ya que se le va a explicar el por qué le duele, qué es lo que le va a pasar, que no es una enfermedad que le va a llevar a la muerte, que sí que va a tener un camino arduo y que va a requerir un gran apoyo y un gran esfuerzo por parte del paciente, pero que va a tener sus beneficios a poder saber lo que tiene y qué es lo que hay que hacer para mejorar los síntomas. Es importante la evaluación de la intensidad del dolor. Para ello utilizamos la EVA, preguntamos la escala numérica de cuánto le duele de 0 al 10, 0 nada y 10 máximo dolor, o damos una reglita donde hay un sin dolor y el otro apartado del centro distal máximo dolor, y el paciente mueve la escala para ver realmente cuánto es lo que le duele. Además de esto, hay más escalas de dolor que podemos ir utilizando para ver la evolución del paciente, si lo que estamos haciendo está sirviendo para algo. Si bien es cierto que cuando preguntamos a un paciente, vamos a ver, Manuela, Juana, ¿cuánto te duele? De 0 a 10, ¿cuánto te duele? 18. 0 a 10. Espérate, mira, si vi la última vez me dijiste que estabas muy mal, me dices que estás peor, que estás mejor, y la otra vez me dijiste que estabas en 8, como me dices hoy 18, no puede ser, tienes que estar un poco mejor. Y es que muchas veces la persistencia del dolor se transforma en sufrimiento, y lo que el paciente manifiesta no es la intensidad del dolor, sino es la desesperación que tiene, el que no se me quita, el que no puedo descansar, y lo traslada de esa manera. 20, 40, me muero de dolor. No se muere de dolor, si estamos hablando, no estás tirando solo rebocándote. Y ese aspecto es muy difícil en el paciente con fibromialgia el poderlo cuantificar adecuadamente. De ahí que se utilicen muchas escalas, desde escalas para valoración psicológica, escalas de depresión, de ansiedad, de calidad de vida, que de alguna manera nos permite cuantificar mejor realmente la evolución del paciente. Bueno, vayamos a ver. ¿Cuál es la etiología? Hay muchas teorías. Cuando veamos muchas teorías que no tenemos claro qué es lo que pasa. Desde la teoría muscular, endocrina, neurológica, que hay una somatización, que hay una depresión que realmente es lo que los manifiesta, que hay un trastorno de ánimo. ¿Cuál es la etiología de la fibromialgia? Pues ya digo que hay varias teorías y varias manifestaciones que vemos. Cuando hacemos una exploración histológica al microscopio podemos ver que hay unas alteraciones dentro de las fibras musculares, pero por desgracia no son específicas de la fibromialgia, sino que también las podemos ver en otros tipos de miopatía. Luego sí, hay alteraciones, pero ¿explica la fibromialgia? Pues no exactamente, porque hay también este tipo de problemas en otras enfermedades. Problemas mitocondriales, alteraciones de la mitocondria, también hay alteraciones. Funcionales, también. Isquémicos, también se ha podido ver. Incluso dentro, cuando se ha estudiado a través del microscopio, se ha podido ver que hay unos factores isquémicos de algunas zonas que se presentan en este tipo de enfermedad, pero no son específicas de ellas. También hay alteraciones inmunológicas en los pacientes con este tipo de síntomas. Y a nivel neuroendocrino, pues también podríamos decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? Es tremendo. A nivel neuroendocrino hay una desregulación tremenda. Hay disminución de la hormona de crecimiento, la somatostatina, el cortisol, adrenalina, factores que también van a amplificar los problemas que tenemos de sueño, las alteraciones de que no podemos dormir, gonadotropina, prolactina, todos estos hormonas incluso van a verse alterados en este tipo de pacientes. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues va a suceder que podríamos intentar buscar una explicación genética. A mí me dice mucho, vamos a ver, doctor, algo tiene que haber. Mi madre tiene fibromialgia.
Mi hermana también la tiene y yo también la tengo. Esto se transmite, esto es contagioso. Hay una hipótesis genética que aún no está demostrada. Pero indudablemente las anomalías neuroendocrinas que hemos estado viendo van a provocar las anomalías del sueño. Los defectos que hemos visto en las estructuras periféricas también van a provocar anomalías en colágeno, y todo ello va a provocar una cosa que llamamos sensibilización central. Esta sensibilización central es como la memoria del cerebro. Si yo me doy un golpe, tarda un rato y que desaparezca el dolor. Ya el dolor desaparece, ya no me vuelvo a dar otro golpe. Pero cuando el dolor es muy repetitivo, llega un momento en que el cerebro memoriza el dolor. Y cuando memoriza el dolor, aun cuando el estímulo haya cesado, continúa percibiendo el dolor. Este tipo de proceso también se presenta en la fibromialgia, donde también hay alteraciones de neuropéptidos, disminución del flujo sanguíneo a nivel cerebral, y todo ello, lo que comenté, disminuye el umbral doloroso, y estímulos nociceptivos, estímulos dolorosos o poco dolorosos pasan a ser muy intensos. Aquí lo podemos ver. Aquí tendríamos la percepción normal. O sea, yo tengo una caricia que me hacen, no me duele. Me dan la mano, no me duele. Me clavan con una puntilla, me duele. Luego, a nivel de la columna, a nivel de la médula espinal, vamos a tener un filtro para que los estímulos dolorosos pasen y los no dolorosos se bloqueen. En la fibromialgia vamos a tener una serie de estímulos no dolorosos, repetitivos, que van a ascender por la médula hasta el cerebro, y los vamos a percibir como dolorosos sin que realmente lo sea. Esto es lo que conocemos muchas veces como alodinia, que es el roce de la ropa, que nos resulta muy dolorosa, y alteraciones como la hiperalgesia, donde pequeños estímulos no dolorosos o discretamente molestos se transforman en muy dolorosos y molestos. Y todo ello, como ya comenté, sensibilización, más dolor y la aparición de dolor generalizado por todo el cuerpo, que es lo que vamos a percibir continuamente en los pacientes con estas afecciones. Va a haber también dos sustancias muy importantes, como es la serotonina y la norepinefrina, que van a justificar y que se ha visto que están disminuidos en los pacientes con fibromialgia. ¿Qué es lo que sucede? Que a nivel de la columna, a nivel de la médula espinal, estas sustancias actúan lo que se llama el mecanismo inhibidor del dolor. Quiere decir que cuando llega un estímulo doloroso, estas sustancias actúan sobre un mecanismo que va de arriba a abajo y bloquea ese estímulo, de forma que realmente, si es poco doloroso, pase como poco doloroso, y si no es doloroso, quede ahí. Cuando estas sustancias disminuyen, esos estímulos, aun no siendo dolorosos, se transmiten hacia arriba. Y se ha visto que en los pacientes con fibromialgia hay un descenso de este tipo de hormonas. Por lo cual, de este tipo de sustancias vamos a tener alteraciones a la hora de la percepción del dolor. Y de ahí que habréis visto que se mandan muchas veces antidepresivos, la nitricilina, el antihistamínico, los pacientes con fibromialgia, porque aumentan los niveles de serotonina, y de esta manera tratamos de aliviar este defecto que se presenta en el. Luego tenemos dos procesos importantes, como es la alodinia, que ya lo he explicado, y la hiperestesia, que se pueden presentar en este tipo de enfermedad. Y muchas veces hablamos del dolor nociceptivo, que es el dolor normal, y el neuropático, que es un dolor un poco más especial, y parece ser que la fibromialgia tiene muchos síntomas que van encaminados a pensar que puede ser una patología neuropática. Etiología psicógena, pues se ha visto que sería otra posibilidad. Hay trastornos por somatización, hipocondriasis, trastornos facticios, hay también factores psicógenos. Muchos pacientes se piensan que puede haber una rentofilia, evidentemente eso se puede presentar en cualquier enfermedad. Hay también depresión, ansiedad, pánico. ¿Puede un proceso psicológico explicarnos realmente la fibromialgia? Lo que sí está claro es que hay procesos de estrés que sí que pueden provocar una situación similar. Y se ha considerado que la fibromialgia, por muchos especialistas, se considera como una enfermedad de estrés, de agotamiento. Parece como si faltara energía, como si el organismo necesitara más energía para poder funcionar. Es un proceso que se suele presentar y trata de explicar muchas veces este tipo de afecciones. Y el sufrimiento que tenemos, ese sufrimiento es difícil de comprender por alguien que no tenga fibromialgia.
ese dolor constante, ese no poder hacer las cosas, ese que no has hecho tal, ese querer hacer, ese estrés que tenemos permanentemente queriendo hacer cosas que no podemos hacer, van a agravar la sintomatología. Y muchas veces ello va a ser peor que el propio dolor. Vamos, yo creo que a todos nos ha pasado esto. Siempre hemos preferido que nos hubieran cortado un brazo antes que perder a un ser querido, para que lo entendáis un poquito. Pues eso es lo que sucede con la fibromialgia. Es más el sufrimiento que hay que el propio dolor que tenemos habitualmente. De tal manera que la persona con este sufrimiento llega a plantearse la vida. O sea, llega a decir, bueno, ¿yo qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo? Si lo que tengo que hacer no puedo hacerlo, no puedo ayudar a mi familia, no puedo trabajar, tengo problemas con el trabajo, no sé ya qué hacer, se plantean hasta el motivo y el para qué vivir, ¿no? Y una vez que sabemos ya que hay fibromialgia, eso hay que reconducirlo y hay que hacer un replanteamiento de la vida para intentar cambiar la concepción que tenemos del mundo. Bueno, pues si no puedo hacer 10 cosas, voy a hacer 2. Pero no me voy a agobiar con que no puedo hacer 10 cosas. Voy a ser feliz porque puedo hacer 2 cosas. Y hay que cambiar la concepción para intentar adaptarnos un poco a nuestra vida. De ahí que tengamos que reconstruir nuestra vida, reconstruir nuestro entorno y reconstruir nuestro papel y nuestras funciones dentro de la familia y dentro de la sociedad. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Esas sensaciones incontrolables que hay, las limitaciones a la hora de hacer las cosas, las pérdidas de contacto social con los amigos, con la familia, todo eso hay que modificarlo. Incluso los problemas laborales que hay, todo ello hay que reconducirlo y requiere un gran esfuerzo por el paciente y por la sociedad. En ello estamos. Lo que comentaba del estrés, pues en todas las guerras hay soldados que se someten a una situación de estrés. Hace poco hemos tenido a Afganistán. Los soldados americanos que han vuelto a su casa y se han sometido a situaciones de estrés tremendo, tan tremendo como creían que lo iban a matar. Entonces en esos momentos el organismo libera una cantidad de hormonas de catecolaminas que hacen que el organismo vaya al límite para intentar salvar la vida. Esas situaciones de estrés repetido y mantenido ha hecho que estos soldados, gente joven, con 20 años, cuando vuelven a casa, tienen una clínica muy similar a la de los pacientes con fibromialgia. De ahí que también se ha considerado una enfermedad de estrés, por ejemplo. Esa disregulación tan tremenda que se ha provocado en este tipo de pacientes y que también la vemos en la vida cotidiana, cuando ha habido una situación importante a nivel familiar, un divorcio, o ha habido un accidente grave, una pérdida importante, una intervención quirúrgica enorme. Todo ello va a llevar a una situación similar que puede acontecer en clínica y en fibromialgia, sin que sea la causa, pero puede ser desencadenante. Bueno, el sistema inmunológico es otro aspecto a tener en cuenta. Sabéis que también está afectado en los pacientes con fibromialgia y hay que tenerlo en cuenta. No obstante, no se ha podido ver que este trastorno inmunológico vaya a ser el causante de este tipo de enfermedad. Salud mental, los psicólogos van a tener una parte muy importante a la hora de las técnicas de relajación, de la terapia cognitiva y de ayudarnos a encontrar de nuevo nuestro papel y nuestro lugar. Lo que está claro en el tratamiento, vamos a ver un poquito de tratamiento, es que esto no es cosa de una persona. El tratamiento no es cosa de un médico. El tratamiento requiere la participación de muchos profesionales, no solo médicos. Y dentro de los médicos de varias especialidades. Y además de diferentes tipos de tratamiento. De ahí que sea tan complejo. No va a servir porque yo diga, bueno, pues doctor tal, quíteme usted. Y el doctor tal va a poner todo lo que pueda, pero probablemente no va a ser capaz. Necesita la participación de varios expertos. Cuando hablamos de fibromialgia y hacemos una exploración, podemos ver si el dolor es difuso, que es más localizado, hay alteraciones del sueño, alteraciones psicológicas que suelen sumarse, y cada uno de estos aspectos va a requerir un tratamiento específico. Desde el masaje, estimulación eléctrica transcutánea, anestésicos locales, penetraciones en unos puntos localizados que son muy exacerbados. Yo siempre digo que yo no puedo infiltrar a una paciente que le duelen 18 puntos de fibromialgia, no puedo pegarle 18 pinchazos. Es que a mí no me importa, pero el paciente cuando acabo de pincharlo está ya para ingresarlo directamente. Entonces, ahora, si hay un dolor muy localizado
en la zona del trapecio, los demás les molestan un poco, pero ahí es que lleva 10 días horribles, pues sí se puede hacer una infiltración local de esa zona. O si el alteración del sueño, hay fármacos que pueden ayudarnos, y las terapias de relajación también aportan un aspecto importante. Bueno, ¿qué fármacos hemos tomado todos los pacientes y están tomando todos los pacientes con fibromialgia? ¿Qué fármacos? Todos los del mundo. Los AINES, los antidepresivos, los opiáceos menores y mayores, los antiepilépticos y más de lo que hay, mucho más. Por desgracia, el 90% de estos fármacos no van a tener gran importancia y efectividad en la enfermedad. Eso sí, vamos a tener todos los efectos secundarios al y por haber de esos fármacos, porque se nos van a presentar. Habitualmente, ¿qué es lo que se utiliza en el tratamiento de la fibromialgia? Los antidepresivos tricíclicos, la nitroglicerina, es clásica y conocida por todos, tiene sus problemas. Sequedad de boca, ¿vale? Nos va a facilitar el sueño, pero va a tener también problemas en pacientes que tienen patologías como cardíaca, tensión elevada, hipertensión. La ciclobenzaprina, un biorelajante que nos va a ayudar a la relajación y a controlar un poco de síntomas. Vais a ver NE1, nivel de evidencia 1, vais a ver los clínicos de recomendación A. Quiere decir, cuando veáis esto, que lo que yo he puesto ahí está basado en ensayos clínicos y en estudios bien diseñados. O sea, que no es una cosa que yo me inventé, sino que están basados en niveles, en ensayos clínicos que demuestran que esto, lo que digo, es cierto. La utilización de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como es la fluoxetina sola, se ha visto que la fibromialgia no sirve. Es un buen antidepresivo, pero no nos va a servir. Sin embargo, puede ser efectiva cuando se combina con la nitroglicerina como antidepresivo tricíclico. O sea que nos obliga un poco a realizar este tipo de combinaciones de fármacos. La fluoxetina es un fármaco reciente, un antidepresivo, que en Estados Unidos sí que tiene el aval de tratamiento efectivo en la fibromialgia. ¿Nos va a quitar dolor? No, pero nos va a ayudar y nos va a aliviar los síntomas. La asociación de ciclobenzaprina y benzodiazepina para ayudarnos al descanso y en el caso del clonazepam, que nos va a permitir el control de los espasmos, también va a resultar útil en este tipo de tratamiento. Los anticonvulsivantes como la pregabalina en Estados Unidos también tienen autorización y también están reconocidos para el tratamiento de la fibromialgia. ¿Qué sucede? Supongo que más de uno habrán tomado la pregabalina, que es la lírica. Pues sucede que por desgracia no se tolera bien, y menos la fibromialgia. Requiere un tratamiento empezar en dosis muy baja y un ascenso paulatino y muy poco a poco. Se recomienda no asociar con otros fármacos, y esto es un concurso, porque para que sea efectivo tenemos que pasar los 300 miligramos, si no, no hacemos nada. Si nos quedamos a los 75, nada. O sea, que hay que decir, bueno, allá voy, a ver hasta dónde llego, a ver lo que aguanta el cuerpo. O llego a los 300, y una vez que a los 300 hasta los 600, digo, estoy estupenda, aunque el recorrido es terrible, en un salto de obstáculos, porque aparecen muchos síntomas, pues digo, mira, no aguanto. O he llegado a 300, 600 y no me hace nada, tengo que repetir. Este es la lírica. Un fármaco que está ahí, pero que por desgracia en la mayoría de los pacientes no se tolera bien. El tramadol es un fármaco que utilizamos mucho. Es un opiáceo de acción débil y que además actúa sobre la serotonina. Acordado el fármaco que yo dije que estamos bajo los niveles, nos va a ayudar, pero también tiene sus efectos secundarios, que si la náusea, que si la pérdida de apetito, que si la somnolencia. Ahora, que no hay ningún fármaco bueno, pues no, me temo que no tenemos el fármaco perfecto que no tenga efectos secundarios. ¿Qué le vamos a hacer? Además, se recomienda iniciar la dosis poco a poco, y nosotros siempre lo asociamos con antieméticos para reducir la aparición de efectos secundarios. Se puede utilizar solo o asociado al paracetamol. El paracetamol solo en la fibromialgia como tratamiento único no va a tener mucha utilidad, pero sí asociado. Y cuando lo utilizamos la benzodiazepina para el tratamiento del sueño, fundamentalmente, tenemos que tener en cuenta que no es un analgésico, que solamente pretende mejorarnos el sueño. Y que si no conseguimos mejorar el sueño y nos hemos acostumbrado a tomarlo, aún vamos a tener dificultades en una serie de días, porque la retirada de la benzodiazepina viene de la también, ¿de acuerdo? Entonces es un fármaco que utilizamos para periodos determinados, pero no es un tratamiento muy
Los famosos opiáceos mayores, los parches de fentanilo, parches de buprenorfina, hidromorfona, oxicodona, oxicodona y naloxona, la morfina, todo eso no está demostrado que sirva en la fibromialgia, ¿vale? Luego los médicos no solemos utilizarlos. Pero vamos a ver. Entonces, paciente con fibromialgia no se le pueden dar estos fármacos. Ya estamos otra vez liados. Imaginaos que tenéis una hernia discal, sois una fibromiálgica, tenéis una hernia discal que está provocando ahí unos dolores terroríficos. ¿Qué pasa? Que como eres fibromialgia ya no te voy a dar nada. Hombre, pues te tendré que tratar ese dolor que tú tienes y que lo mismo necesitas durante un periodo opiáceos mayores, ¿vale? No te voy a quitar todo de la fibromialgia, pero sí te voy a aliviar el otro dolor, que es un aspecto que tenemos que tener muy en cuenta. Que no olvidemos que el paciente con fibromialgia puede tener más cosas, pues un puntazo, se puede caer, puede tener una neumonía, o sea que no puede ser que no, usted tiene fibromialgia, usted ya no tiene más nada, pues dentro de lo malo no estaría más, ya no me puede pasar nada, estoy blindado, que suerte, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que estos opiáceos, que yo he tenido la desgracia de ver pacientes que me llegan a la consulta, de otros que me han llegado, que venían de incluso de fuera de Andalucía, que cuando hemos visto los tratamientos hemos dicho, Dios mío, el paciente o la paciente, no, aunque es más frecuente en la mujer, pero bueno, era un auténtico veterano. Estaba ahí sentada, hierárquica, y si usted cuesta, me duele muchísimo, pero usted, no, me duele muchísimo. Encima estaba con todos los dolores del mundo, o sea, todo lo que imaginé, pero era incapaz de hablar con el marido, de tener ninguna vida social, ni familiar, ni nada. Lo habíamos transformado en un auténtico vegetal. O sea, sé que todos los efectos secundarios del fármaco los tenía y no teníamos ningún beneficio, pero no los vamos a utilizar. Y no me extraña que se conserve un auténtico fármaco. En algunos sitios, pacientes con fibromialgia no diagnosticada, este es el gran problema. Llega un paciente con su fibromialgia y no sabemos que tiene fibromialgia. Y yo, tras médico, decido que yo a usted le voy a quitar todo. Bueno, que se sabría quitar. Y empiezo a colocar morfina, y más morfina, y más morfina, o fentanilo, o hidromorfona, o lo que sea. El fármaco le llega por las orejas y el paciente sigue con el dolor. Para que sepáis que es uno de los problemas que puede haber. Cuando no hemos llegado al diagnóstico correcto. Los antiinflamatorios, ibuprofeno, diclofenaco, los inhibidores de la TOP2, maravillosos fármacos para los procesos inflamatorios. Pero la fibromialgia no es un proceso inflamatorio. Luego no tiene indicación en este tipo de enfermedad. ¿Qué pasa? No se lo puedo dar a ningún fibromialgia, hombre. Si tiene además una tendinitis o tiene un proceso inflamatorio de otra etiología, pues tendré que dárselo, pero no para la fibromialgia. Si le empecinamos a dar este tipo de fármacos, pues vais a tener insuficiencia renal, hipertensión secundaria, este tipo de fármacos. Incluso muchas veces cefalea causados también por fármacos analgésicos, también. Luego, todo ello, fijaos lo importante que es llegar al diagnóstico de la fibromialgia, porque ya tenemos dos aspectos importantes. Uno, nunca me voy a empecinar en quitar el dolor por completo a la paciente fibromiálgica porque no puedo. Nunca voy a mandar fármacos que sé que no sirven para este paciente. Luego ello va a mejorar la vida de la paciente y la calidad. Como veis, son numerosos los fármacos que hay y pocos los que podemos utilizar. Los corticoides estamos los mismos. Un corticoide tiene una acción inflamatoria, tampoco va a ser útil en pacientes con fibromialgia. ¿Qué podemos hacer? No hay más que esto, claro que más. Y ahora está explicando que la fibromialgia es un tratamiento multimodal. Luego, no son solo los fármacos, donde es solamente una patita chiquitita de lo que es el tratamiento de los pacientes con fibromialgia. Están las técnicas de relajación, técnicas de respiración, la técnica de Jackson, que también es una técnica popular para relajarnos, que nos van a ayudar a los psicólogos a saber cómo hacerlo y lo vamos a poder hacer en casa tranquilamente. Tenemos también las técnicas cognitivas que nos van a ayudar los psicólogos y en salud mental a poderlo realizar. Todos estos tipos de técnicas, con recomendaciones son útiles para pacientes con fibromialgia. ¿Qué es lo que sucede? Que vamos a tener un trastorno disfuncional, dolor intenso, discapacidad, estrés intenso, depresión, estrés relacional, incomprensión, falta de apoyo, terrible. Y tenemos que intentar llegar a esta otra apartado, a adaptarnos a la situación, a que el dolor esté, pero sea soportable, a que la discapacidad esté, pero sea lo menor posible, a que el estrés que tengamos lo podamos tolerar y llevar adelante, y que el control
del problema sea efectivo. ¿Qué más cosas podemos hacer? Pues desde stretching, balneoterapia, por favor, lo siento, pero me ha dicho rehabilitación, pues comunique que en rehabilitación no se hace balneoterapia, que lo vamos a hacer, la seguridad social no lo lleva. Pero es cierto que va muy bien en los pacientes con fibromialgia. Pero como estamos ahora mismo, no podemos permitirnos llevarlo a los balnearios. Los estiramientos, ultrasonido, estimulación eléctrica, hasta la hipnoterapia y la retroalimentación van a ser útiles en este tipo de No. El balneario, olvídate, sea lo que sea, los centros americanos. Masajes, manipulaciones, acupuntura sí la tenéis, por ejemplo en Jerez hay acupuntura, ejercicio aeróbico, entrenamiento de fuerza, movimiento, o sea, fijaos que hay muchas cosas. Yo simplemente decía a la paciente y se va a impriar piscina con agua caliente, maravilloso. A nadar, no, hacer ejercicio dentro del agua. Baile de salón, magnífico, pero no puede hacer calor. Pasear, perfecto. Váyase usted de compra, pero no compra. Lo digo porque no tenemos dinero, no compraría. Ir caminando, parar en un escaparate, nos recuperamos, volvemos a caminar, también va muy bien. Todo este tipo de ejercicio que llamamos aeróbico, o sea, que el oxígeno circula bien por todo nuestro organismo, es magnífico. El tai chi, el qigong también son útiles. Fijaos que hay muchas cosas, que no es solamente tomarnos el ibuprofeno, que no sirve para nada, tomarnos la pastillita, que hay más cosas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Saber qué es la enfermedad, conocernos cómo estamos y poder realizar cosas. No quedarnos en una silla diciendo qué le vamos a hacer, a ver si esto se quita solo. No. Tenemos que tener una actitud activa en pro de mejorar nuestros propios síntomas. A mí siempre me dicen, vamos, doctor, esto cada vez vaya peor, ¿no? Yo cada vez está peor, ya acabó una silla de ruedas, ¿no? Porque esto ya se acabó. No. La fibromialgia hay periodos buenos y periodos malos. Ya he explicado que los cambios de temperatura van mal. Va a haber un momento y dice, creo que me voy a curar, estoy muy bien. Por desgracia va a durar un tiempo y vamos otra vez a caer en una fase de crisis de dolor. Que no va a ser indefinida, que va a tener mejorías, pero que eso es así. Por lo tanto, el intentar hacer las cosas que nos van a venir bien va a ser una tarea importante, que va a requerir un esfuerzo notable del paciente, pero también de la propia familia y de la sociedad. Que sepamos que de la fibromialgia no nos va a llevar a nada. La fibromialgia no nos va a llevar a un cáncer, ni a un infarto de miocardio, podrá haber otras cosas, pero no es una enfermedad que va derivando y llevando a otra enfermedad. Y en definitiva, lo que tenemos que tener es esto, sentido común. Ya sabemos lo que no debo de hacer, no lo voy a hacer. Ya sé lo que debo de hacer, voy a hacerlo. Esto es fundamental a la hora de mejorar la calidad de vida de los pacientes. Nosotros, ¿qué hemos hecho en nuestro área en Puerto Real? Pues hemos cogido el PAI, lo que llamamos el proceso de asistencia fibromiálgica, que se diseñó en Sevilla, servicios centrales, y lo hemos llevado a esta zona y lo hemos puesto en marcha. Para ello se creó una comisión multidisciplinaria donde estaban las asociaciones, estabais vosotras, todas las asociaciones que quisieron venir con sus representaciones, sus presidentas, secretarias. Se contó también con especialistas del hospital, de medicina interna. Nosotros lo tenemos reumatólogos en el área de Puerto Rico, por lo cual fue asumido por medicina interna, salud mental, rehabilitación, la clínica de dolor, atención primaria, enfermería, fisioterapia y médicos de familia. Todo ello en conjunto llegamos a un acuerdo. Vamos a ver. El proceso dice todo esto. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues mira, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto. Y vamos a intentar agruparlo para dar la mejor asistencia a los pacientes. Y eso es lo que hemos hecho. Este documento lo hemos publicado en la Revista Española de Dolor, con difusión nacional, incluso en Hispanoamérica, donde se sepa lo que se está haciendo, por si alguien más se anima a poder hacerlo. Se ha hecho una guía rápida donde se dice al médico qué es lo que vamos a hacer, lo que va bien, cómo va la primera consulta de médico de atención primaria. Se hace una anamnesis, una exploración, se manda una serie de pruebas diagnósticas de laboratorio,
Se ven los resultados. Si realmente nos encontramos con que tiene una enfermedad reumática, pues estupendo, porque haremos diagnóstico de una enfermedad reumática con este tratamiento. Va a ser diferente al de la fibromialgia. O no, llegamos al diagnóstico de fibromialgia, en cuyo caso pues se va a ver el nivel de sintomático que tiene, si es alto o no, y finalmente se le va a derivar a enfermería, a obra social, a fisioterapia o a los diferentes tratamientos de atención especializada. Medicina interna, que va a ser de apoyo, por si ha habido dudas en el diagnóstico y se requieren pruebas más especializadas. A rehabilitación, ¿qué hace rehabilitación? Rehabilitación se va a encargar del tratamiento de limitaciones funcionales. Quiere decir, aquel paciente con fibromialgia que no puede levantar el hombro o que tiene una dificultad, se le va a hacer fisioterapia para una recuperación de la movilidad. Salud mental, que va a tener un gran apoyo tanto con psiquiatras como psicólogos para recuperar con técnicas grupales y cognitivas para mejorar al paciente. La clínica del dolor, que es lo que vamos a hacer. Ya sabemos el dolor del tratamiento farmacológico que hay que hacer. Ya sabemos lo que no hay que hacer. Pero hay pacientes que además de ese tratamiento farmacológico, pues requieran una técnica de infiltración localizada o que le haya aparecido una hernia lumbar que hay que tratársela, que requiera infiltraciones epidurales o que haya que hacerle diferentes técnicas. La vamos a tratar, vamos a recuperar esa situación y una vez realizada va a continuar en atención primaria. El médico de atención primaria, el médico de cabecera, el médico de familia, se transforma en el director de orquesta de este proceso. Él es el médico el que va a ver al paciente y va a dirigirla en cada momento hacia donde tiene que ir. Evitamos ya el peloteo. El peloteo, me refiero al paciente, a la pelota que va de médico de hospital en hospital sin saber y sin concierto. Y dice, bueno, pero si está usted en rehabilitación, ahora va usted en traumatología y ahora va usted en neurocirugía, pero ¿quién le ha mandado de un sitio a otro? El paciente es diagnosticado y según la clínica y los síntomas que tiene se va derivando hacia un especialista u otro, pero sabiendo lo que se hace en todo momento. Aquí podéis ver lo que es el papel del médico de familia en la atención primaria, que es fundamental en el paciente con fibromialgia, donde determinando los criterios diagnósticos se llega al diagnóstico con las pruebas y la analítica, donde se va a hablar con el paciente, se le va a dar un informe y se le va a valorar el nivel sintomático que tenga y va a ser derivado, como ya hemos explicado, para los diferentes estamos. Es donde estamos medicina interna y todos los martes. Quedamos subsidiarios y quedamos realmente a las órdenes del médico de familia. En conclusión, la fibromialgia es importante, un importante problema de salud por la prevalencia y por el gran sufrimiento que tiene el paciente y que va a requerir realmente importante apoyo por parte de todos. Va a requerir apoyo por parte de la familia porque tiene grandes repercusiones sobre la familia, importantes repercusiones sociales, importantes repercusiones naturales. Y va a requerir un gran esfuerzo por parte de todos, incluidas las asociaciones, incluidas las asociaciones de fibromialgia, las científicas, los ayuntamientos, la seguridad social, todo para poder solventar un problema que es tan frecuente y tan terrible en la clase que tenemos ahora mismo para la sociedad. Por lo tanto, deciros eso, que ya habéis visto que requiere la participación en el tratamiento de muchos especialistas, de mucho personal, trabajadores sociales, fisioterapeutas, enfermeras, auxiliares de clínica, todo ello en pos de mejorar. Y es fundamental, porque lo que ya estamos comentando, el proceso de atención de fibromialgia está hecho, simplemente hay que intentarlo incorporar las diferentes áreas para poder dar el que, pues por las limitaciones que tenemos actualmente, el mayor beneficio y la mayor calidad posible para nuestros pacientes. Este es el título de mi presentación. Para eso voy a intentar explicaros de forma que se entienda los términos un poco complicados de la investigación básica, de la bioquímica y la biología molecular. Para eso vamos a dividir la presentación en tres partes. ¿Qué es la mitocondria? Voy a decir qué es eso, por qué es tan importante para nosotros. Sobre las enfermedades mitocondriales, es decir, cuando una mitocondria falla, qué es lo que pasa. Y cuál es el papel de la mitocondria en la fibromialgia, en la enfermedad. Bien, mira, fijaos, esto es una célula.
Si miramos la célula como si fuera el cuerpo humano, es exactamente igual. Nosotros estamos formados por órganos que son necesarios para nuestra función, el corazón, el cerebro, los pulmones. La célula, al igual que el cuerpo humano, tiene sus propios órganos. Este de aquí es la llamada mitocondria. Se la considera el pulmón de la célula porque genera la respiración para obtener energía. El origen de la mitocondria en la célula se remonta a hace 1500 años. Existe una teoría denominada teoría endosimbiótica que la desarrolló esta señora, Lynn Margulis, que decía que la mitocondria era un antiguo orgánulo, un organismo procariota, digamos una bacteria, que colonizó a una célula y le aportó un beneficio, y la célula a la bacteria le aportó otro beneficio, desarrollándose una relación simbiótica. Cada uno, sin estorbarse, se aportaba un beneficio. Cuando miramos la estructura de la mitocondria, vemos que tiene una membrana externa, luego una membrana interna que forma estas crestas tan características de la mitocondria, y además tiene una característica fundamental para ella, y es que tiene su propia secuencia, su propia molécula de ADN. Es decir, nosotros somos lo que nuestros genes dicen. Los genes forman la molécula de ADN. Por eso tenemos nuestra propia molécula en el núcleo de la célula. Pero la mitocondria tiene su propia molécula, claro, como es un organismo que venía de ser independiente, pues ha preservado a lo largo de la historia su propia molécula de ADN. Todo eso para cumplir estas tres funciones: la síntesis de energía, la regulación de la homeostasis, eso significa que es como un policía, regula que todo vaya bien en la célula, y el control de la muerte celular. Ella le dice a la célula cuándo tiene que morir y cuándo no. En la cresta interna, en la membrana interna, situado en las crestas, se lleva a cabo una cadena de respuesta bioquímica que se llama cadena de transporte. Fijaos, esta cadena de aquí, que es la cadena respiratoria mitocondrial, la descubrió este señor. Esta cadena está formada por una serie de complejos proteicos que son como edificios que se van pasando unos a otros una serie de electrones. Son mensajeros electrónicos, para que lo entendáis. Al final, ese transporte de electrones nos da lo que hemos dicho antes, la energía. Y la energía es necesaria para que la célula pueda vivir. Si no tiene energía, la célula no puede llevar a cabo su vida y se muere. Además, la mitocondria es la principal productora de radicales libres. ¿Por qué? Porque un radical libre es una molécula que tiene electrones desapareados. Electrones que no están, digamos, apareados, tienen que ir en pareja para que se neutralicen, y hay algunos electrones que están desapareados, no van en pareja, le falta su pareja. Y eso hace que dañen a otras partes de las células. ¿Por qué la mitocondria es la principal productora? Precisamente porque como va transportando electrones de un complejo a otro, esos electrones de vez en cuando se quedan desapareados y forman los radicales libres, que es la base del estrés oxidativo que tantas veces habéis oído hablar. Para eso tiene sus propios transportadores. Son como camiones que transportan esos electrones procurando que no se queden desapareados. El más importante para nosotros es este de aquí, el coenzima Q. El coenzima Q es una molécula isoprenoide. Tenéis un anillo aquí y una colita aquí. Esta estructura bioquímica es de vital importancia para nosotros. Lleva con nosotros toda la vida, y esta cola de aquí es la que le da el nombre. Por eso nosotros tenemos un coenzima Q muy característico que se llama coenzima Q10, porque tiene 10 átomos de carbono. Cada organismo tiene un número de átomos y eso hace que cada organismo tenga su propio coenzima Q. La síntesis viene de 10 genes que forman este anillo de aquí, y la cola viene de una ruta muy revisada bioquímica, que no la voy a explicar porque no hay quien la entienda, que forma esa cola, la une al anillo y ya tenemos nuestro coenzima Q. Lo descubrió este señor, Fred Crane. Su colega Carl Volker descubrió, digamos, la estructura que tenía, le dio forma, y este señor de aquí, Gianpaolo Litarru, descubrió la primera patología que tenía deficiencia de coenzima Q10. Como nosotros producimos nuestro propio coenzima Q, está sujeto a posibles deficiencias. Cuando hay una deficiencia de coenzima Q, se produce la enfermedad. Y hay numerosas patologías que cursan con déficit de coenzima Q.
Estas son las principales funciones que tienen el transporte de electrones, tanto en la mitocondria como en otras membranas de las células, regulación del poro de la mitocondria para entrada y salida de elementos necesarios o de desecho de la mitocondria, es decir, una serie de funciones, y una muy importante es esta de aquí, que es uno de los principales antioxidantes que tienen las células. Además, el coenzima Q está dentro de los marcadores diagnósticos de las patologías mitocondriales. Son un conjunto de patologías muy importantes que cada vez están más de moda, y dentro de la herramienta que se usa para diagnosticarla en el laboratorio, uno de ellos es el coenzima Q, la deficiencia de coenzima Q. Y ahora empezamos a hablar de cuándo falla la mitocondria. Las patologías mitocondriales son solo las enfermedades en las que se produce una alteración de la mitocondria, ya sea en la estructura o en la función que desarrollan. Estas son las características principales. La descubrió este señor, la primera enfermedad mitocondrial, fue por casualidad, en un solo paciente, pero eso llevó a pensar que si en un paciente fallaba la mitocondria, podía haber más pacientes. Desde entonces, 150 enfermedades se han descubierto que cursan con una mutación en esa pequeña molécula de ADN que tiene la mitocondria. Por tanto, existen ya 150 enfermedades catalogadas como enfermedades mitocondriales. Y la principal área de disfunción es el sistema musculoesquelético, los músculos y el sistema nervioso central. Además, como características, tenemos todos estos órganos donde se produce un síntoma dependiendo del órgano cuando se produce la disfunción mitocondrial. Fijaos en el músculo: debilidad, hipotonía, calambres musculares y dolor muscular. ¿Os suena? Claro, el cerebro también. Principales características: son enfermedades hereditarias, no son contagiosas. Pero además una cosa es curiosa de estas patologías: se heredan de la madre, no se heredan del padre. Porque el ADN mitocondrial se transmite de la madre y no del padre. Cuando el espermatozoide se une al óvulo, el óvulo mantiene su ADN nuclear y sus mitocondrias. Pero el espermatozoide solo pasa la cabeza. Las mitocondrias se quedan en el cuello y se quedan atrás. Por tanto, nosotros heredamos solo el ADN de nuestra madre. Eso significa que si un padre tiene una mutación en el ADN mitocondrial, no nos la va a pasar. Pero si la tiene la madre, sí. Para que se produzca la enfermedad mitocondrial, hemos dicho que es necesario que se produzca una alteración en alguno de los complejos o en el ADN de la mitocondria. Pero para que esos complejos tan grandes se formen, también hace falta la ayuda del ADN nuclear. Ya hemos dicho que era una relación simbiótica, es decir, tenían que apoyarse mutuamente. Cuando se produce alguna alteración en alguno de los genes del ADN nuclear que forma o ayuda a formar al ADN mitocondrial, cada uno de esos complejos, también se produce una patología mitocondrial. Pero en este caso sí se produce herencia paterna. Esto es una célula, y las mitocondrias rojas son mitocondrias que transportan una mutación. Las mitocondrias verdes no. Cuando se produce la herencia, algunas células llevan mayor carga mitocondrial de mitocondrias dañadas y otras células llevan menos. Lo que hace que a lo largo de nuestra vida tengamos más o menos posibilidades de desarrollar la enfermedad. Además, la mitocondria, el problema que tiene es que produce el llamado círculo vicioso. ¿Por qué? Los radicales libres, como hemos dicho, como tienen electrones desapareados, dañan a otras partes de la célula. Dañan las paredes de esta sala, dañan el techo, dañan el suelo, dañan las mesas, lo dañan todo. Entre todas esas partes que dañan, también dañan al ADN. Cuando dañan al ADN, producen una mutación. Esa mutación, si forma el complejo 3, hará que el complejo 3 no pueda captar los electrones, que se quedan desapareados, formando de nuevo radicales libres que vuelven a dañar a otros genes. Y vamos formando este círculo vicioso. Por eso es tan importante el estrés oxidativo en estas patologías. El estrés oxidativo se define como el desequilibrio entre esos electrones desapareados, esos radicales libres de oxígeno o de nitrógeno, y los policías que nos defienden de eso, que son los antioxidantes. Nosotros tenemos niveles basales que se llaman de estrés oxidativo. Son necesarios para nosotros porque nos ayudan a protegernos de infecciones y de determinadas patologías, ¿no? Para que se produzca ese estrés oxidativo sin provocarnos un problema, tenemos los antioxidantes. Tenemos niveles de antioxidantes que nos ayudan
a frenar ese ataque de los radicales libres. ¿Cuándo se produce el estrés oxidativo? Pues cuando tenemos una sobreproducción de radicales libres que los antioxidantes no son capaces de frenar, o cuando la producción de antioxidantes es tan baja que los radicales libres se disparan. Eso es lo que produce el estrés oxidativo. Y además está relacionado con numerosas patologías de forma directa e indirecta, entre las cuales evidentemente está la fibromialgia. Ahí juega también un papel el coenzima Q, por su acción antioxidante. Claro, como transporta electrones, pues también recapta esos electrones y los anula, para que no provoquen daño. Cuando se produce un déficit de Q, tenemos dos tipos de deficiencia. La deficiencia primaria es aquella que cursa cuando se forma mal el anillo. La deficiencia secundaria es cuando se produce un error en la ruta bioquímica y forma la colita. Pero también hay un tipo de deficiencia secundaria, y es que como el principal reservorio, la principal bolsa que acumula coenzima Q en la mitocondria, si tenemos baja masa mitocondrial, tendremos también una deficiencia secundaria. Es decir, nuestra fábrica de Q está bien, pero no tenemos suficiente cantidad porque no hay suficiente cantidad de reservorios de coenzima Q, de mitocondrias. Y ahora vamos a hablar de la fibromialgia, de la mitocondria y la fibromialgia. Esta de aquí es una relación de artículos que hablan de estrés oxidativo en la fibromialgia, en diferentes modelos bioquímicos: plasma, suero, células mononucleares, biopsias de piel, la orina, neutrófilos, etc. Nosotros nos dijimos, si hay estrés oxidativo en la célula y en el plasma de la fibromialgia y el principal productor de radicales libres es la mitocondria, pues quizás haya un problema en la mitocondria. Quizás la mitocondria pueda ser, si no la causa, un causante del agravamiento de la fibromialgia, ¿no? O al menos en su grupo de pacientes. Empezamos a investigar y nos encontramos con que cada uno de los complejos que forman la cadena respiratoria mitocondrial, 1, 2, 3 y 4, y la actividad conjunta de uno de ellos concretamente, estaba deficitaria en las células de la sangre de nuestros pacientes. Es decir, que la cadena respiratoria no funciona bien en los pacientes con fibromialgia. Además, nuestros pacientes presentaban déficit de coenzima Q10. Como la principal función de la cadena respiratoria es producir ATP, energía, pues exploramos el ATP y nos encontramos con que estaba muy por debajo de lo normal la producción de ATP de las células de nuestros pacientes. Y se disparaba la producción de radicales libres mitocondriales. Estas de aquí son las proteínas que forman estos complejos, que en nuestros pacientes, como podéis ver, esto de aquí se llama Western blot, es una técnica que lo que hace es cuantificar la estructura proteica. A más mancha significa que más cantidad de proteína, y a menos mancha, menos cantidad. Si os fijáis, nuestros pacientes tenían muy poquita cantidad del complejo, por ejemplo, el 1 o el complejo 3, lo que significaba que esos complejos estaban mal formados o había poca cantidad que formase el complejo, y por tanto era lógico que hubiese una baja actividad. Y además otras proteínas típicas del estrés oxidativo estaban sobreexpresadas. Estos datos son de células mononucleares de pacientes con fibromialgia. Y lo mismo nos encontramos en biopsias de piel, aisladas directamente de los pacientes: déficit de los complejos, déficit de los complejos a nivel proteico. Vamos a estudiar, digamos, el estrés oxidativo y la disfunción mitocondrial en el paciente, pero vamos a intentar frenarlo. Si el estrés oxidativo está tan relacionado con la enfermedad, lo lógico sería que si yo lo bajo, bajen los síntomas, ¿no? Bueno, vamos a ver primero si está relacionado con los síntomas de la enfermedad. Este fue el trabajo que publicamos a principios de año, creo que fue, en el que relacionábamos cómo el estrés oxidativo en células y en plasma tenía una cierta relación con los síntomas de la enfermedad. Había autores que hablaban de que no existía relación, pero claro, ellos lo estudiaban en el plasma. Pero ya hemos dicho que la principal productora de radicales libres es la mitocondria y está dentro de la célula. El plasma es, digamos, el vehículo donde va el producto final de toda reacción bioquímica. Por tanto, lo más lógico era estudiarlo en las células. Empezamos a estudiarlo y nos encontramos con que, bueno, nosotros sí veíamos una cierta correlación con los síntomas en el plasma, pero siempre era mucho más significativa en las células. A más estrés oxidativo, mayor dolor, mayor nivel de impacto de la enfermedad y mayores síntomas como la fatiga, los problemas matinales, la rigidez, la ansiedad, la depresión. Es decir, que sí, el estrés oxidativo está relacionado con el agravamiento de la enfermedad.
Entonces, es lógico que si nosotros frenamos ese estrés oxidativo, se bajen los síntomas, ¿no? O al menos según la hipótesis. Nosotros reproducimos la deficiencia de coenzima Q en células sanas. Le añadimos un fármaco para reproducir la deficiencia de forma bioquímica. Esto de aquí es las células sanas después de la administración del fármaco y vemos que se disminuyen efectivamente los niveles de coenzima Q. Cuando le damos coenzima Q, se dispara la producción, no digamos la producción, sino el contenido de coenzima Q de las células. Pero cuando le administramos el fármaco que inhibe el coenzima Q, se produce una disminución de la síntesis de ATP y fijaos, estos son marcadores inflamatorios que tantas veces se han publicado en la fibromialgia que están altos en el plasma. Cuando bajamos los niveles de coenzima Q se dispara la inflamación a nivel sérico. Esto es en el sobrenadante de las células. Y cuando le damos coenzima Q se baja. Y además el estrés oxidativo, cuando bajamos los niveles de coenzima Q se dispara y cuando damos coenzima Q se baja. Es decir, intentamos reproducir qué pasaría si damos coenzima Q a un paciente con deficiencia de coenzima Q. Esto es un ensayo in vitro. Bueno, vamos a verlo en pacientes. Este artículo ha salido hace poco, es nuestro. Aquí lo que hemos hecho es relacionar un síntoma característico de la fibromialgia, que es el dolor de cabeza, con parámetros de estrés oxidativo. Niveles de coenzima Q10, niveles de catalasa, otro antioxidante, y niveles de peroxidación lipídica. Nos encontramos con que a menores niveles de coenzima Q y menores niveles de catalasa, mayor dolor de cabeza. Y a mayor nivel de estrés oxidativo, mayor dolor de cabeza. Esto lo que quería decir es que el dolor de cabeza, como bien ha dicho el doctor Neira, es algo propio de la enfermedad, un síntoma más de la enfermedad, y también viene a decir que, a diferencia de lo que otros especialistas decían, que la migraña es un síntoma, o sea, no es un síntoma, sino otra patología asociada a la fibromialgia, no es así, sino es un síntoma más de la fibromialgia agravado por el estrés oxidativo. Lo que significa que si yo lo bajo, se reducirá el dolor. Y efectivamente, a los pacientes tratados con coenzima Q10, para intentar compensar esos niveles que tenían deficitarios, se redujo el número de puntos dolorosos, el impacto de la enfermedad, el dolor de la escala visual, el EVA, el dolor de cabeza, los niveles de coenzima Q se restauraron, los niveles de ATP se restauraron, los niveles de catalasa, el otro antioxidante, se restauraron y el estrés oxidativo se redujo. Lo que nos hizo ver que en este ensayo, en estos pacientes, el tratamiento con coenzima Q, compensando esa deficiencia, ya que evidentemente los pacientes tenían déficit de coenzima Q, fijaos, 135 de 224 a nivel normal, en el plano sintomático fue efectivo y en el plano bioquímico también lo fue. Y esto de aquí son los niveles de copias de ADN mitocondrial, esa secuencia de ADN que tiene la propia mitocondria, que es suya. Nuestros pacientes la tienen baja y tras el tratamiento se restauró. Además de todas las proteínas mitocondriales, es decir, que de alguna manera el coenzima Q llegó a la célula e hizo su función. Los complejos, complejo 1, el 3, el 4, después del tratamiento con coenzima Q se restauró. El citocromo C, otra proteína mitocondrial, se restauró. La porina también se restauró. El estrés oxidativo fue impactante, la reducción en la célula. Y estos son genes, esto de aquí, son genes que comandan la biogénesis mitocondrial. Los genes que le dicen a la célula, produce más mitocondrias, fabrica más mitocondrias para que pueda tirar para adelante de la célula. Nuestros pacientes lo tenían bajo, de ahí también la baja cantidad de copias de ADN mitocondrial, y tras el tratamiento se restauraron. Y es que el coenzima Q no es algo que vendan en las parafarmacias o en los herbolarios, sino que el coenzima Q se utiliza en terapias en otras patologías. No somos nosotros los primeros en descubrirlo, sino se ha utilizado en otras patologías. Litarru es famoso por el tratamiento con coenzima Q en pacientes cardiomiopáticos, que fue la primera enfermedad donde se descubrió la deficiencia. Todas estas son las patologías donde se ha ensayado de alguna manera y con éxito el tratamiento con coenzima Q10. Estas son las conclusiones. Y ahora tenemos que hacer un inciso, porque ya conozco la reacción del paciente.
La primera, existe una clara evidencia de que hay una disfunción mitocondrial en al menos un porcentaje alto, pero al menos un porcentaje de los pacientes con fibromialgia. El paciente con fibromialgia y deficiencia de coenzima Q10 parece, según nuestros estudios, que responde bien al tratamiento. El déficit de coenzima Q parece una buena herramienta, ojo, no para diagnosticar la fibromialgia, sino para en pacientes que tengan fibromialgia distinguir un subgrupo que tenga deficiencia y por tanto abordarlos con tratamiento con coenzima Q10. Y aquí viene el inciso. Estos son estudios preliminares, es decir, todavía queda mucho camino que recorrer. Nosotros estamos investigando cómo llega el coenzima Q a la célula, cómo restaura la disfunción que hay dentro de la célula a nivel mitocondrial, a nivel inflamatorio, la serotonina, ese tipo de factores que se conocen que están alterados en la fibromialgia. Pero también hay que hacer ensayos clínicos con muestras muy grandes de pacientes, enfrentándolo a placebo, es decir, ensayos, estudios más rigurosos que nos muestran si esto es un efecto placebo o realmente efectivo para la fibromialgia. Hombre, parece que llega a la célula y hace algo, pero eso hay que contrastarlo bien. Por tanto, no debéis saltar a la farmacia o al herbolario y pedir coenzima Q10. ¿Por qué? Primero, hay que tener deficiencia de coenzima Q. Eso es lo primero. No por yo tener fibromialgia ya me puedo tomar el coenzima Q10. Eso es lo primero. Segundo, esto, cuando se lleva a cabo bien, quien lo tiene que controlar es el médico. El médico se hará cargo de evaluar si hay una deficiencia de coenzima Q y, por tanto, monitorizar el tratamiento del paciente. Y el médico se informará de cómo tiene que hacerlo. Cuando venía para acá, lo voy a contar porque es curioso. Cuando venía para acá me llama mi mujer y me dice: fulanita, una amiga de ella, que le han diagnosticado fibromialgia, me ha llamado y me ha dicho: ¿te suena el coenzima Q10? Claro, es mi mujer, pues fijaos si le suena, ¿no? Además ella está dentro de los estudios, con lo cual le suena, vamos, lo tiene hasta en la sopa. Dice: claro que me suena. Dice: es que ayer estaba en el herbolario comprando una cosa y llegó una mujer y dijo: es que he oído en la televisión que el coenzima Q10 esto es magnífico para la fibromialgia. Una mujer que evidentemente no sabía si tenía deficiencia de coenzima Q10, que fue voluntariamente al herbolario, no a su médico, sino al herbolario a comprar ella el coenzima Q. La del herbolario le dice: ah, sí, esto es genial, llévate este bote y te tomas una al día. No voy a decir la dosis que usamos nosotros los pacientes, porque entonces sabríais por dónde van los tiros y no debéis. Tampoco os voy a decir la que tenía el bote, pero la del bote era 10 veces por debajo de lo que nosotros usamos con nuestros pacientes en los ensayos, para que os hagáis un cálculo de la formación que tenía esa mujer del herbolario. Y claro, el problema es que el coenzima Q se vende en montones de laboratorios y esos laboratorios lo administran a farmacias, parafarmacias, herbolarios, en muchos sitios. De hecho, hay un coenzima Q10 chino y me consta que es amarillo igual que el coenzima Q10, pero no tiene coenzima Q10. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucha precaución y sobre todo paciencia. Si esto sale bien, podríamos tener una barrera, digamos, un tratamiento que haga frente a los síntomas de la fibromialgia. Parece que trata varios síntomas a la vez y además tiene una cosa buena, que parece que no tiene efectos secundarios. Pero ojo, en pacientes que tienen déficit de coenzima Q, pero siempre se pueden encontrar sorpresas. Se pueden encontrar pacientes que tengan déficit de Q y no les haga efecto. Se pueden encontrar pacientes que no tengan déficit de Q y presenten efectos adversos, efectos secundarios. Por eso siempre tiene que ser el médico el que lo controle, ¿vale? Así que, ojo, ¿vale? Muchísimas gracias. Bueno, pues yo quiero comenzar mi intervención agradeciendo también a los dos doctores, a Neida y a Cordero, que estén aquí con nosotros, porque si a vosotros os gusta visitarnos aquí en el ayuntamiento, a nosotros mucho más, y sobre todo que aquí en este salón de pleno, que es el más bonito que tiene el ayuntamiento, y a mí me gusta muchísimo, siempre lo digo, ver el salón de plenos completo. También al doctor Gallardo, que como centro, en nombre del centro de salud, como director del centro, yo creo que, como él bien ha dicho,
pues se va mucho más informado y pues con el conocimiento que nos han dado hoy, para también esos médicos de atención primaria como Ramón y como nuestro alcalde, al que también tengo que disculpar porque ahora mismo se encuentra trabajando, que él se siente muy cercano a esta asociación y le hubiera gustado mucho estar, pero será que todavía no ha terminado. Y eso, ¿no? Pues elevar esta información a esas personas, que una de las cosas, uno de los problemas de los que siempre las enfermas de fibromialgia se quejan es precisamente que esta enfermedad, al estar la causa, bueno, pues unos dicen que es el estrés, otros dicen que a lo mejor es haber sufrido algún traumatismo. Yo también puedo decir, porque yo soy psicóloga y la verdad es que me he sentido muy identificada en este tema por muchas cosas que se han hablado, ¿no? Porque la psicología también tiene muchos trastornos que no son objetivos. Yo recuerdo que una profesora que yo tuve decía que, por desgracia, la psicología no es como cuando tú ves a una mujer embarazada, ¿no? Que ves algo físico, ves que tiene la barriga y se sabe que se tiene eso. Pero cuando se trata de un trastorno psicológico, como puede ser un trastorno de ansiedad, un poco que no esté tan alto, no tan elevado, o como puede ser un trastorno de depresión, un trastorno de estrés postraumático, pues sí que es verdad que cuesta concienciar a las personas de este tipo de trastornos y de la importancia que tiene también la psicología. Y hoy me ha gustado mucho la intervención porque por eso, ¿no? Por el papel tan importante y tan relevante que tiene, que yo lo considero así también, que tienen los psicólogos en este sentido y que pueden ayudar mucho a las enfermas no solamente de fibromialgia, sino del cáncer y de otras muchas asociaciones. Y nada, decir que eso, felicitar también a Amparo, porque precisamente yo creo que el objetivo de esta charla era concienciarnos a todos. Yo creo que lo has conseguido con creces. Sí, yo tuve la suerte de conocer esta asociación prácticamente desde sus comienzos, porque yo terminé la carrera también en el 2006, prácticamente cuando empezó, y tuve la oportunidad de estar allí unos meses, de conocer a todas las enfermas, de conocer a la anterior presidenta. Y sí que es verdad que a lo mejor las personas que estáis ahora no notáis tanto cambio, pero yo sí que lo noto muchísimo, que la asociación ha mejorado mucho, y es precisamente por la fuerza que tiene el que todas vosotras forméis parte de ella, ¿no? Y desde aquí yo quiero haceros también un llamamiento a todas las socias, porque fibromialgia tiene muchas socias, pero por desgracia pues será por estos síntomas o muchas veces la apatía de los momentos que estamos viviendo, que no nos acercamos y no vamos a las asociaciones, que es donde nos sentimos apoyadas por las compañeras que tienen las mismas experiencias que nosotros y que son tan importantes. Conchi también lo puede decir, que está aquí como presidenta de las mujeres progresistas, o Isabel como presidenta de las mujeres que padecen cáncer, la importancia que tiene el compartir con las demás. Y otra cosa le quería decir también a Ramón. Bueno, el tema de la diferencia, sí, ya que has comentado todo lo de las mujeres y los hombres, pues es que en psicología también la mayoría de los trastornos lo padecen más las mujeres que los hombres. Es así, o sea, esa es la realidad. Hay más mujeres que por desgracia pues padecen estos trastornos, y es precisamente porque, por ejemplo, en psicología ya puede ser la depresión o los trastornos de ansiedad por los modelos sociales en los que nosotros estamos educados, ¿no? Las mujeres siempre pues somos muy exigentes con nosotros mismas, porque queremos ser las mejores madres, queremos ser las mejores trabajadoras, queremos ser muy luchadoras, y muchas veces pues tenemos que ser conscientes de que en todo no podemos ser las mejores, ¿no? En el trabajo, en los estudios, como madres, no podemos ser las mejores, y esa es una de las causas por las que las mujeres muchas veces se encuentran con estos problemas, con lo cual es algo que entre todas, no, yo sé que es muy difícil porque yo también soy madre y también trabajo, y es muy complicado porque realmente hay muchas situaciones en las que te sientes mal, porque sientes que no llega y te sientes que eres mala madre y te sientes que no das más de sí, pero que tenemos que concienciarnos todas. Y yo desde la Delegación de la Mujer también vivo mucho este tipo de problemáticas. Y como digo, de acompañar a todas las asociaciones que hacen unas actividades, porque aquí la verdad que en Chipiona todas las asociaciones son muy especiales, y en todas, absolutamente en todas, se hacen muchas actividades buenas, y al final las mujeres que van agradecen todo lo que se hace allí. Así que nada, muchas gracias, y espero que os animéis a asistir a las asociaciones
y que vengáis a este tipo de actos, que aprendemos mucho en ello. Muchas gracias. Bueno, yo de nuevo quiero dar las gracias. Yo veo también la coordinadora de ahí del Centro de Salud, la veo por allí. Gracias por haber venido. La presidenta de la Asociación del Cáncer, la presidenta de la Asociación de la Asociación de la Parmicha, Conchi, a los doctores y a todas las personas que nos están acompañando esta tarde. Entonces, yo en agradecimiento quiero darle un pequeñito detalle al señor Neira y a Mario Cordero. Que venga Antonia por aquí, otra socia más, para que entregue los regalos o los obsequios que le vamos a hacer. Lo más bueno que nosotros tenemos en Chipiona, que es el Moscatel, y esto es desde la delegación de fiesta, el último libro que salió del carnaval de Chipiona también, para el agradecimiento que le damos nosotros. Esto también es para el doctor Neira. Hoy, siempre se da un ramo de flores, pero como sabemos que es una niña, que es toda la niña, pero lo que va a quedar con super niña, y era más también. Ya tenemos una botellita también para el director del centro de salud, señor Gallardo también, que nos hemos sentado en esta niña.